Suscríbete a la Panterita. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿cómo te va, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Vámonos usted acá. ¿La ruta de Nacional cuál es? Nacional juega ahora ante Tacuarí el lunes. Esperamos, lunes Tacuarí. ¿Después? Sí. En la penúltima juega ante Ameliano en condición de local. ¿Local? Sí. ¿Y contra Tacuarí? Contra Tacuarí en el Defensores. ¿Contra Ameliano local? Sí. ¿Y cierra? Y la última ante Olimpia de visitante. Olimpia. Olimpia ahora juega ante 12 de octubre, el domingo en para uno. Sí. Después juega ante Sol de América en el Defensores, así como están las cosas. Y la última juega ante Nacional de local. Sol ya pidió, Sí, pidió. Carlos Gianni. ¿Y después la última? Ante Nacional de local. A confirmar si es para uno o Defensores. Contra Nacional. La última. Ayer dijo Balota para uno, según el vicepresidente. Cerro. Y Cerro tiene ahora el lunes ante Libertad, en cancha de Libertad. Sí. La penúltima con Resistencia de local. Sí. Y la última ante Guaireña, en Encarnación, así como están las cosas. Que también hizo el pedido Guaireña, pero todavía no se programó. Y el partido ante Resistencia también hay que ver dónde juega, porque justo días después de ese fin de semana hay concierto en La Hoya. No sé cuánto tiempo antes tiene que... ¿Con quién? Cerro Resistencia. No sé si juega en La Hoya o en otro lado. En la penúltima. ¿Cómo pusiste? Y en La Hoya hasta ahora, pero justo coincide que el 11 hay concierto. No sé cuántos días antes hay que preparar todo. ¿Y quién viene? Bad Bunny. Ese está en la Argentina. Viernes 11 de noviembre. ¿En la Argentina es ahora? ¿El mismo? Sí. ¿Está en Argentina? ¿A la Argentina? ¿De ahí venimos acá? O sea, sé que se vendieron las entradas y... Sí, yo ahorita concierto había que se haciendo esperaba examen, visto que hace estaba... rato ¿Y qué estaban hablando de él? Yo lo que leí es las exigencias que pone el artista, que son varias. como Sí. si fuera que... No, pues así son. Sí, no, pero este dice que es peor, Bueno. hasta el número... Así por lo menos leí en una crónica, no estoy metido en los eventos, pero... ¿Para qué le trae? Así son los artistas. Te piden y quiere, si va a poner wiki, que ponga a 1,5 metros de este. Y esas cositas, agarra exactamente. 1 centímetro. ¿Vos sabías, Denis? No. Eso leí que... ¿Cómo yo sé? Vos no sabés. No, pero... Ellos Exagerado son así, ya. hasta con cábala, por ejemplo, le dice, y quiero cambiar 4 veces de vaso. Y tráeme vaso azul. ¿Eh? Azul. Y el primero quiere un blanco. No, pero no hay blanco, no voy a actuar entonces. No es este caso. Yo estaba viendo la repercusión. 6 sillas, una plegable. 6 sillas y una plegable. Y una sabanita, porque yo quiero acostarme. No, y si no, entonces no voy a actuar, no. ¿Y vos querés que acá los niños son niños? Acá no hay. Acá Sí, también los artistas nacionales hacen. Sí, ¿Verdad, sí. Exigencia? Sí, así es. Sí, pero ya está, ya forma parte. Ya forma parte. Sí, aquí me dicen que Cerro pediría viernes o sábado jugar ese fin de semana ante Resistencia para que no afecte lo del concierto. Pero hay un tema, que si Cerro sigue con chances, que es probable para esa altura, va a tener que jugar en simultáneo con Nacional y Olimpia. Y se va a jugar en simultáneo. Pero Nacional juega Copa Paraguay viernes 4, así que la simultaneidad sería lunes o martes Sí, recién. porque el 5 no va a haber. No. Hay Teletón, puede haber Por un eso. partido el 5. Y ahí está... Que no tenga incidencia. Y como es viernes el concierto, viernes 11, ahí Santiago se Sosa de complicaría. Guaraní, Cotton, Loguedo de Olimpia con su empresa son los que le traen a Bad Bunny. ¿Y qué tema es lo que trae canta Bad Bunny? Y es como... Movido. Reggaetón. Sí, reggaetón. No te va a gustar, Reggaetón, Arturo. trap, sí, trap, ahí está, trap el nuevo género allí. Sí. ¿Y qué es lo que es el trap? Y es Ahí estilo ese- reggaetón, más o menos parecido. Parecido al reggaetón. ¿Y dónde está el tema ahí? Que no hay ni una promoción, no sabemos ni qué al medio le trae. Queremos saber quién es. Y me preguntó si tengo muchas novias. ¿Eh? Muchas novias. Hoy tengo a este una, bien. mañana otra. Este es mi palo. Pero no hay boda. Titi ¿Usted ha me visto? preguntó si tengo muchas novias. Este es mi palo. Usted sí me identifica a mí. Novia. Hoy tengo a una, mañana otra. Este se Me la voy a identifica llevar a conmigo. todos. Sí, claro. Hay un VIP, ey. Este se identifica conmigo.
Por eso cuando dice tengo muchas novias. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana. Eso soy yo, me conoce. Ey, Así soy yo. pero Ya no hay volvemos. boda. Titi me preguntó si tengo. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Enzo Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.y. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Ocibellala, Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar Para mí, SRL. candidato uno nacional. Para vos, en el título, vos, niño. Para mí 50 y 50. ¿Con quién? Con Olimpia. En Para ese mí el orden, candidato Nacional uno. Olimpia. ¿Para vos? Y yo puse al principio que iba a salir campeón Olimpia. Y bueno, entonces para vos Olimpia, candidato uno. Y está, bueno, sí, sí. ¿Y vos? Y numéricamente hoy es nacional. ¿Candidato No sé. uno? Sí, numéricamente sí. Incluso perdiendo su partido. Pierde uno, igual puede ser campeón. Sí. Porque juega con Olimpia. Sí, sí. Pierde uno, igual puede ser campeón. ¿Así es? O juega con Cerro. En puede realidad, jugar. si pierde Puede uno, jugar con Cerro. sí. Si gana todo Cerro, Sí, un y partido Cerro extra. gana partido extra. Sí, tenés razón, por eso dudé también. Así mismo. Así mismo. ¿Dónde nos quedamos, niño? ¿El Nacional? En el candidato. Para Sí, mí hoy numéricamente están en nacional. fuerzas parejas los dos, si bien hay una ventaja de puntaje, esta racha que agarró Olimpia estos últimos 6-7 partidos no es para demeritar a Olimpia. Como está haciendo un gran trabajo también Nacional. Y ayer los dos ganaron con buena diferencia de gol, la diferencia de la fecha pasada. Cuando escuchen a Juan José Zapag, que le llamaba Gerardo y accedió a la entrevista, habla de una evaluación, pero no soltó. Y cuando te dicen, la persona entrevistada, vamos a evaluar, te está diciendo, hasta ahí te puedo decir. Evaluar, analizar, va a tener una radiografía de lo que dejó. No pierde la esperanza de título Juan José, pero anticipó que Muñoz se va, el arquero de Cerro. Muñoz se va, eso ya anticipó, dejó entrever que no. Cuando vos le hablabas de Pulpito, mío se altera. Ya rescindió, en verdad. ¿Quién? La persona que ayer me pasó me dijo, ya rescindió, pero no significa que por eso no va a estar disponible hasta el fin del partido. No, pero lo En que buenos digo que términos. públicamente, niño, el propio Juan José Zapag Sí, ya. ya Sí. dice, porque cuando dice vamos a evaluar, del único que habló fue él. Yo le puedo haber preguntado y no. Al decir evaluar quiere decir que le va a darse, vamos a evaluar lo que dejó, vamos a ver qué queremos y qué no queremos. Y comenzará ¿Qué? a tener mayor espacio el hermano de Jam. ¿qué? Hermano, ya. Vos sabés que yo no le pregunté a esos niños, ¿qué? No creo que No creo que continúe. continúe. ¿Quién? Dijo Zapac. Pero ya dice el Sobre niño Muñoz. que tiene conocimiento, el niño que ya, el propio Sí, Jorge sabe, ya tiene no conocimiento. sigue. Y ya entendí. Y cuando dice y habló de dos arqueros jóvenes, uno de ellos, el arquero, el hermano de Sí. Jan. Y el otro Martínez que está en Y la Miguel autoridad. Martínez el otro, sí. ¿Qué querés, Gustavito? Él dice, vamos a montarle a Chiqui, dijo, veo. ¿Por qué dijo eso? ¿Vos escuchaste alguna vez que dijo, cómo dijo el huevo lo de Zapag? Nos contó Nos costó un huevo comprar el Aquella pase vez que de dijo, Jan. veo. Sí. Que sí que repitió Y hoy. que hoy es uno de los mejores del fútbol paraguayo, pero también se acordó de Albeira. Sí, hoy dijo otra vez. Sí. No sé si llegó a utilizar ese término, nos costó un huevo en el pasado, pero en No, otras según- palabras según dijo... Gustavito dijo un huevo y medio. Ah, entonces ya dijo. Sí, porque algo así llegó a decir, o sea... Ese. Y Jan creo que es el mejor arquero hoy del fútbol paraguayo. Sí. Sí, para mí sí. Claro. Y le está superando a Albeira, que hoy está con un pequeño bajón. Porque el presente fue. Así Y habló Jan ayer habló de una pifiada de Jan Juan José.
Una mala En un salida. momento salió a chocar con uno de sus centrales. En una Un situación que artista no para tuvo robar tanto tiempo, peligro. para robar tiempo un artista, se toca todo, se tira al piso, estirón, el Hasta el propio Chiqui dijo jocosamente en conferencia que no sabemos si es cierto, porque él es tan particular, tan especial. Así es. Y bueno, Lorenzo envía el tango. ¿Y quién es? Capo Rubiani, Gustavito. Mauricio Roviani. ¿Es Rubiani o Roviani? Porque acá el reenviado dice Rubiani. Ingeniero. Bueno, después vamos a ir a este tema, Lorenzo, porque Hipocumana recién comienza la siesta. ¿Y ya sabéis quién es el coordinador de la formativa en Luqueño? No. ¿O niño? No. Yo ya sé. Yo no sé. A la puta. Es como tener la información, yo no... Yo ¿Qué? estoy adentro y no sé. Yo sé quién va a ser el coordinador de la formativa. ¿Alguien joven? ¿Paraguayo? No es viejo. ¿Paraguayo? No es viejo. ¿Qué pasa? ¿Qué? No. Se me ocurren varios nombres, pero no. No sé, ¿qué? No, Yo voy también a tirar puedo por saber tirar. ¿Qué va a hacer? ¿Alguna pista más? Pista. No, usted es periodista, tiene que saber. Va a ser el coordinador. ¿Coordinador qué se le dice? La formativa. Coordinador, sí, encargado de todo. Pero está Formativas. últimamente en eso. Ya te digo todo, si no agarra, no agarra. Si no agarra, no agarra. Habló hace poco con nosotros. Creo que voy por ahí. Su apellido termina con una ¿Y cómo si no sabe va a saber él? No, quise tirar nomás, a ver si es cierto también. Sí, habló hace poco con nosotros. Habló No. hace poco con nosotros, ¿o no? No. No es el mismo. ¿No? Yo pensé que No. hace poco habló con nosotros. Bueno, vamos ya con Juan José Zapata. Según Gustavito ya dijo 1,5 huevos la otra vez. ¿Eso bocaditos trajiste vos? Sí, señor. Ahí está. ¿Y por qué no sabré me trabaja Zapata? Y bueno, voy atrás. Esto trae Denis Caniza en su despedida. Él trajo Sí. los bocaditos. Gaseosa, bocadito. Después tenemos de Electroban el premio a la audiencia por su aniversario de Electroban. Muchísimas gracias. A la puta Marcelo. Qué pesado, Marcelo. Qué Hola, tipo niño. pesado. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Gustavito? Hola, Denis. Hola, Gustavito. Arturo. Besos a los muchachos. O sea que todavía sigo pensando Mm. en el por qué no me dejaste en tu lugar el tema porcentaje, che. Y no Pero logro eso, comprender por qué ¿cómo no el comité no Bueno, lo el considera comité- justo? No, pues él ya era después. Él ¿Por iba a qué- proponer. ¿Y por qué tiene que Pero ni siquiera pensó en mí, Arturo. ¿Y va a, hubiera pensado. va a rebotar? No se puede No, pero pensar. él no porque- sabía eso. pero esos votos fueron de él, no fueron tuyos. ¿Por qué va a adjudicarte cosas que no yo la son? continuación. Y claro, pues ahí 50 y 50. Pero ya no depende de mí. Yo no quiero ganar. Ahí tira usted al comité y el comité decide al final otra vez quién le va a dar. El comité. O sea, Iba a ser un buen. ¿Verdad? y Un sí, sucesor. la verdad que sí. Porcentaje estamos hablando. Pero ya no depende de mí, Gustavito. Bueno, me voy. Estoy hablando al pedo, ya me mira mal. Bueno, Y yo creo que está hablando al pego ya, porque ya te diga ya que no. Qué difícil la vida esa. Arturo, no existe 50-50, uno nomás puede ser campeón, dice. Por vos, Víctor Villalba. No, Jorge dijo 50-50. ¿Por cuál? El candidato. Pero se entiende lo que quiere decir, Claro. que, balancea entre dos. Sí. Claro, por supuesto. La puta, No, pues, yo dije que Van a no. ir a que está patear, muy van a ir a parejo. patear penal, entonces al que le envía el mensaje. Oscar Ullón. Oscar Ullón, Oscar tenés Ullón, mi número 81577 Tranquilo, niño, no te vayas a Tiene poner mi así. número. ¿Por qué Niño, te tiene pones mi así? número. No Tranquilo, hace dale. falta que te Y sí, pongas porque así. aparece y vamos a escuchar la zapada y escuchar los ¿Por qué guiones. te pones así con Oscar Ullón? 107.9 FM en Senki. Hace 3 meses tenía su regalo, nunca llegó. Se nombró 1000 veces a Senki. qué bárbaro. No llega ni siquiera un llavero. Bueno, Nacional juega con Tacuaré, ¿qué fecha? El lunes la fecha 20. Lunes 17:30 en el Defensor. ¿Y dónde juega Olimpia? ¿Domingo? Olimpia domingo 19:30 en Para Uno. ¿Y a qué hora juega Nacional el lunes? 17:30. ¿Y el Cerro con Libertad? El lunes a las 20 en Cancha de Libertad. ¿Y qué partido hay ahí ese lunes? Y Nacional primero. ¿A qué hora? Tacuarí Nacional 5:30 y Libertad Cerro a las 8. Son los dos partidos del lunes. ¿Nacional con quién? Tacuarí. En el cancha de- Defensores, En el Defensores. 17:30, sí. Sí. Defensores. ¿Y Nacional si gana? Y Nacional si gana, hay que ver lo que haga Olimpia. Nacional puede mantener la diferencia
Si Olimpia no gana el día previo puede extender la ventaja, y esta es la otra posibilidad: si Olimpia gana el día previo y Nacional no gana, Olimpia alcanzaría a la Academia a falta de 2 fechas. Y ahí también en el medio Cerro. Claro, si nos suman Olimpia y Nacional. Esperando que pase, porque Claro. si Olimpia y Nacional no suman y Cerro gana, Cerro se Y el acercaría. domingo, ¿quién? El domingo aparte. Quiere decir que Nacional juega lunes, Cerro lunes, Y Olimpia el domingo. Olimpia que juega antes. Antes, otra vez así como ahora. Y después Nacional y después Cerro en el mismo orden. Así es. En el mismo orden, por el mismo canal, por el mismo. Todo igual. Todo igual. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL Electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales: Casa Central, Eusebella Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré. Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A., con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A., 39 años construyendo contigo. Demos vuelta al partido. Este 4 y 5 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pecho nuggets de 800 gramos podés ayudar vos también. Hasta el 3 de noviembre tenemos tiempo de sumar. Encontrar los pecho nuggets en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Dice el canciller Carlos Cantero, ¿sabés qué canciller? ¿No? Sí, señor. Arturo, buenas tardes, un fuerte abrazo. Hola, Juan José, ¿cómo andás? Arturo Máximo Rubín, un gusto siempre. Gracias, Juan José. Enseguida la entrevista esta mañana. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Hola, Miguel, ¿cómo andás, ¿Cómo Miguel? estás, Arturo? Bien, ¿Cómo bien. andamos? Bien, entre ellos, Juan José. Arturo Máximo Rubín, un gusto siempre. Gracias. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, Miguel, bien. El canciller, el canciller Carlos Cantero, por tu intermedio, le deseo éxito en su nueva función a Denis. Gracias. Un fuerte abrazo, canciller. Te desea el canciller Carlos Muchísimas Cantero. gracias. El niño se fue a tratar de abrir los bocaditos, está todo cerrado con candado. Carlito. Hoja para el sorteo. Hoja para el sorteo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora Zapa. Ahora Zapa. Falleció la foca. Profesor. Mario González Benítez. González. Eso escribía. Vos tenés el teléfono, pensé. Vamos ya, Juan José, y después. Tener el teléfono de. Jacinto Rodríguez. Él lo tuvo en River, veo. Falleció. Le acaban de llamar de Perú para informarme ya a través mía a ustedes. Jacinto Rodríguez. Sí. ¿Le tuvo allá o acá la foca? La foca. Tenemos que revisar por dónde le tuvo a Jacinto Rodríguez la foca y después 100.000 anécdotas con la foca González. Su mayor suceso lo hizo en Nacional, incluso en la categoría inferior. Sí. Después lo llevó Cerro. Y yo sabe de paso, porque era acá conocido de sus más lores. Yo lo llevó a dirigir la Alianza Lima en Perú. Una persona muy, pero muy respetada. La foca. Inferiores. En Olimpia estuvo. Yo estuve también con él. ¿En qué año estuvo? En, no sé cuándo yo estaba en inferiores, en Olimpia. En la cadete. Sí, Mario González. Sí. ¿Viste? Jacinto, ¿cómo te va, Jacinto? Buen día. Muy buenos días, Arturo. ¿Cómo estás? Saludo muy especial para todos ustedes y también para la audiencia. Bueno, Jacinto, falleció la foca, Mario González Benítez. Sí, lastimosamente nos dejó el profe Mario con una, como muchos, principalmente la gente de antes, por decirlo así, lo conocimos. Yo tuve la suerte de poder trabajar con él en mi época de River, ¿verdad? En mis inicios, por decirlo. Un profesional muy capaz y por aquel tiempo ya también con mucha visión, ¿verdad? Yo creo que él marcó un poquito acá también una época muy buena por su forma de trabajar, por su forma de expresarse. Bueno,
hoy muy temprano la gente del Perú, lo primero que hicieron probablemente los amigos fue llamarme a informarme del fallecimiento del querido profesor Mario. No trabajé mucho tiempo, como comenté anteriormente, tuve una pasantía con él en River, pero en mi época de que me tocó jugar en el Perú lo recordaban bastante a él como jugador y como técnico, ¿verdad? Fue un excelente jugador, jugó inclusive muchos años en Alianza Lima y también fue técnico de Alianza Lima en su momento. Sí, señor, y vos en el fútbol peruano, en All Boys se dice, ¿no? Y Alianza Lima. Es por Boys. Es por Boys y Alianza Lima, sí. ¿Y ahora qué estás haciendo, Jacinto? Perdón por la pregunta. No, sin problema. Me estoy dedicando exclusivamente a mi escuela, ¿verdad? Mi escuela de arqueros. No estoy trabajando más en ningún equipo por ahora. No tengo, como yo no tengo un cuerpo técnico fijo desde que salí de trabajar con Gustavo Morínigo muchos años en Nacional, ya no pude incorporarme a ningún cuerpo técnico, pero sí después estuve trabajando muchos años en varios equipos y en Guaraní últimamente con Gustavo Costa. ¿Y Rodolfo cómo anda? Bien, ahí entrenando como siempre, preparándose, sigue preparándose él. Lastimosamente no se le dan las cosas para tener continuidad, ¿verdad? No, una pena, pero bueno, él sí está en Nacional, está muy bien ahí y bueno, con la esperanza de algún día poder jugar otra vez a algún lado, ¿verdad? Y bueno, Jacinto, lo mejor para vos, para Rodolfo. Hay tantas anécdotas con la Foca, tan buen tipo, tan atento siempre, me acuerdo muy bien de él, siempre muy atento con la prensa, para con nosotros, no eran las restricciones de hoy, no se puede hablar, siempre muy motivador como fue la Foca González, ¿no? Sí, así mismo, Arturo, un tipo muy educado, ¿verdad? Sí. Como todo peruano, se expresaba bastante bien, era muy clarito en todo, muy querido, por cierto, ¿verdad? Y tenía una forma muy particular de entrenar, de motivarle a los jugadores. Le hacía cantar le hacía cantar. Sí. ¿Sabe quién dijo yo no voy a cantar? Nos hacía aplaudir, hacía una ronda y nos hacía cantar antes del entrenamiento, después del entrenamiento, era un personaje. Te quiero decir, Jacinto, a mí me mira como si yo invento. Yo no voy a inventar. Él hacía cantar, mirá para arriba, mirá para abajo. Esa música. Sí, claro. Mirá para arriba, y se tomaban ustedes de la mano con una ronda, ¿verdad? Sí, correcto, y cada, por ejemplo, decía mirar para arriba y tenemos que mirar para arriba, lógicamente, ¿verdad? Mirar para abajo y mirar para abajo, inclinando un poquito el cuerpo. No, tenés toda la razón, Arturo, si vos sabés quién mejor que vos la No, escucha. Cierto. Esta es la canción que hacía sin instrumentación, entre todos, ¿verdad? Sí, claro, yo participé de esa... Y bueno... Torrito, por decir así. Todito de la mano, motivador, buen tipo, alegrón, amable... No te podías enojar mucho con él porque te daba explicaciones de por qué mueve acá, así era. Sí, además era un tipo alegre, en todo momento él se reía, ¿verdad? Tenía unos dientes grandotes ahí enfrente, una sonrisa así contagiante. El tipo nunca, no sé, el tipo era muy simpático, muy simpático. Y se fue a Cerro y le reunió a los muchachos, claro. Y ahí no quisieron cantar mirar para arriba, mirar para abajo. Y saben quién le miraba asombrado, salvo que esté equivocado, Hugo Ricardo Talavera. Sí, probablemente. Le dijo no. Sí, probablemente. Porque no está en su espíritu, pues. Y vos cantabas mirar para abajo, mirar para arriba en aquel momento. Sí, es que yo era un piraí cuando eso también en River, Arturo. Pero está bien, pero cantaba mirar para arriba. Talavera y eso, bueno, era... No, está bien, yo te cuento que hoy era un tipo de esa característica, no dejaba de ser por eso profesional serio la Foca, era muy singular, claro. Muy personal, y esta recordación y este homenaje que lo hacemos al querido Foca González, que se consagró creo que 2 veces en la intermedia, campeón con Nacional, Jacinto, así que gracias, así mismo. Bueno, Jacinto, muchísimas gracias, saludos a la familia y por aportar con relación a la Foca González, Jacinto.
Gracias, Arturo, por la oportunidad de poder estar en contacto con usted. Un abrazo grande. Gracias, Jacinto Rodríguez. Es así ese tema. En los últimos tiempos que vivió en el país, yo le tuve en Petirosi. Y así mismo fue a los jugadores, le hacía cantar, aplaudir. Era un personaje motivador. Vivía en Tacumbú, dice Darío Núñez. Sí, Darío. Arturo, ¿qué tal? ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo se define PY1 si hay empate en la acumulativa, apertura y clausura? Si hay empate en el acumulativo Paraguay 1, en realidad hay que considerar lo siguiente. Cerro puede terminar siendo puntero del acumulativo, pero si no sale campeón no le sirve para ser Paraguay 1. Así mismo. Buen día, comandante. Un ídolo, Jacinto Rodríguez en el Quelito. Iba a la cancha con papá a verlo. Alberto Vera Jr., claro, tu papá de River. El profesor La Foca, Juan. Así era el campeón con Nacional el 79 en la primera ascenso. Dije, gracias, muy amable José Solí, dije campeón en el ascenso con Nacional. Y respondiendo a la otra posibilidad, porque esa pregunta entiendo que tiene que ver con si Olimpia sale campeón y termina igualado en el acumulativo con Libertad. Ahí hay que definir en partido extra quién clasifica la Supercopa y quién por ende es Paraguay 1. Así que puede darse esa situación y tiene que ser por partido extra, en caso de empate entre dos equipos. Ídolo del Polo Boy de Perú hasta hoy, dice Jacinto, dice Lorenzo Villalba. Hay mucha gente, a lo mejor no, ¿cómo se llama? Hola, Roque Cudilla, el Nacional. ¿Vos creíste que yo inventé cuando decía mira para arriba? No, ¿por qué voy a...? Porque me miraba como si yo fuera disparate. Me hacía cantar a los muchachos, era un gran motivador, un gran anfitrión. Vos te ibas a Perú y él te recibía, él no te condicionaba, yo te iba a atender a cambio de... Era un tipo afable, agradable, el mismo. Uno siente muchísimo. Lo de La Foca González. ¿Y a vos en Olimpia lo tuviste vos? En Olimpia, estuvo en inferiores, creo que en esa época era infantil, que me dirigió a mí, y una persona exigente, buena gente, y que nos enseñó muchas cosas a nosotros, ahora los jóvenes. Y yo tengo una foto con Carlito Gómez y con Julio del Puerto en el estadio en Perú. Habría que buscar. Sí, está La Foca, está su hijo. Sí, su hijo. Está, ¿Qué jugaba? Está Carlito Gómez y Julio del Puerto y yo. Una foto del recuerdo, con La Foca González. Nacional. ¿Cómo te va, Rolando? Arturo, ¿cómo andamos? Bien, todo tranquilo. La campaña de Nacional, contanos cómo sienten, 3 fechas pueden ser campeones. Sí, y como siempre digo, vamos partido a partido nosotros. Sabemos que faltan 3 fechas, tenemos una final también por jugar. Pero nada, ahora el partido que viene es Tacuarí, así que pensamos partido a partido nosotros y después veremos lo que pasa al finalizar el torneo. Ya habíamos hablado sobre el rasgo de Nacional, mucho temperamento y fuerza, mucho convencimiento que se puede, Rolando, así es. Sí, totalmente, y el convencimiento, la entrega, el compromiso más que nada de todos, porque hubo muchos partidos que lo que no venían cuando entraron e hicieron bastante bien, entonces ese es el compromiso de todos y esa fortaleza que tenemos creo que se refleja cada partido a partido. Bueno, con Rolando García Guerreño, el defensor de Nacional, ahora viene el lunes Tacuarí. Sí, por eso mismo te digo, ahora el lunes viene Tacuarí y después tenemos la final, así que vamos partido a partido, trataremos de ganar todos los partidos que quedan y después ver cómo llegamos a la final. Rolando, les costó esos primeros 25 minutos, Guaireña le cerraba todos los espacios, después como que pudieron soltarse, abrir un poco la cancha, comenzar en el juego aéreo, te sacó una importante en el 0-0 el arquero Espínola, a partir de allí a los 25, 30 como que empezaron a despertar. Sí, creo que sí, nos costó un poco los primeros minutos, no podíamos agarrar la segunda pelota más que nada, entonces por ahí Guaireña se agrandó un poco en ese sentido, pero tampoco nos creó muchas situaciones, creo que 1 o 2 en el primer tiempo, que se había quedado ahí mano a mano
con el Kili, así que lo pudimos después resolver, y creo que después con el marcador ya a favor nuestro ya se abrió un poco más el partido, y bueno, pudimos hacer lo que más nos gusta hacer, que es jugar un poquito más y ser un poco directo también a la hora del juego, ¿no? Rolando, ¿qué le dijeron en vestuarios ayer al terminar a Danilo Santa Cruz? Estuvo en una tarde inspirada. Sí, la verdad que sí, le cantamos todo, imagínate, no todos los días se va a hacer 3 goles en un partido, así que contento obviamente por él y por el grupo. Él sabemos que viene mucho de lesiones tras lesiones, entonces ese esfuerzo, ese sacrificio que venía haciendo por ahí no se ve mucho, y ahora creo que tiene su resultado. Entonces estamos muy felices y contentos por él, por su día a día, y bueno, hoy en día es el goleador nuestro, así que estamos muy contentos por él. Y bueno, muchísimas gracias, Rolando, por este tiempo, gran protagonista nacional. Un saludo al aire. Gracias, Rolando, muy amable. Muchas gracias a ustedes, cuando gusten. Gracias. Rolando García Guerreño. Acá está la foto. Ahí está. ¿Me viste? Sí, mirá la pinta de la foca. Ahí está. Excelente, impecablemente. Siempre fue así. No me acuerdo, esto tiene que ser 85, 84, y este es el hijo. Creo que se llama Mario, algo pasa. Acá estamos con Julio del Puerto, Carlito Gómez y yo, mirá. En Lima. Ahí está con la querida la foca. Mirá la pinta de la foca. Sí. Y cantaba, como dice Roque, la foca de Chubalé, ya lo ve Nacional Campeón, es la foca de Chubalé. Y él hacía cantar, mirá para arriba, mirá para abajo, lo reunía a los jugadores. Le hacía tomado... Mirá para arriba, mirá para abajo, verás el camino que yo sé que Catunga, si vos me decías yo no iba a hacer. Mirá para arriba, mirá para abajo. Le hacía cantar como la mano así. Y así era la foca. Pero tipo agradable. No por esto perdía personalidad. Lo motivaba, ¿qué te pasa? Cambiar tu cara, echar la példica, ¿ves? Ayer lo que dijo Pumpido, por ejemplo, dejó fuerte palabra el técnico de Ameliano. Yo no sé cómo va a manejar Ameliano la situación. No sé, Ameliano, ¿cómo? ¿Vos no escuchaste? No, el compromiso, el amor a la casa. Dijo, tiró un mensaje como... Tenés que romperte, sí. Dijo, tiró un mensaje fortísimo, pero medio romántico nomás. Tenía decorado, tenía mucho de contenido lo que dijo Pumpido con relación al rendimiento de los muchachos en campo. En otras palabras, se juega con amor y pasión. En el loco, y dijo muchísimas. Hoy creo que esta mañana se puso más corto en el bloque. Hoy arrancamos el que ayer se pasó en el extra, que era más largo. Hoy arrancamos los primeros 10 minutos del primer tiempo que terminamos, tuvimos 3 situaciones claras de gol. Tapó el arquero, pasaron cerca, pero después, cuando se pelean estas cosas, este tipo de partido hay que jugarlo con amor al fútbol, con pasión, y nosotros no lo jugamos así. Y ahí está la diferencia. Para hacer esto hay que amarlo, y hoy no hubo un equipo que ama jugar al fútbol. Es la realidad, que comete errores infantiles y pasan estas cosas. Tenemos que reprocharnos mucho la imagen que dio el equipo hoy. A mí me enseñaron que el fútbol se juega con amor y se juega con pasión. Y hoy el equipo no tuvo amor y no tuvo pasión. Es tan simple como eso. No tuvo amor, no tuvo pasión, digo. Tuvo una mañana dura, porque el 12 de octubre no tuvieron actitud. Sí, exactamente. Esa es la palabra. No tuvo amor, dijo el famoso. Hay demasiado contenido lo que dice Pumpido, Juan Pablo. Es demasiado. Después que pone otra vez, pone a Gustavito. Hoy arrancamos los primeros 10 minutos del primer tiempo que terminamos, tuvimos 3 situaciones claras de gol. Tapó el arquero, pasaron cerca, pero después, cuando se pelean estas cosas, este tipo de partido hay que jugarlo con amor al fútbol, con pasión, y nosotros no lo jugamos así. Y ahí está la diferencia. Para hacer esto hay que amarlo, y hoy no hubo un equipo que ama jugar al fútbol. Es la realidad, que comete errores infantiles y pasan estas cosas. Tenemos que reprocharnos mucho la imagen que dio el equipo hoy. A mí me enseñaron que el fútbol se juega con amor y se juega con pasión. Y hoy el equipo no tuvo amor y no tuvo pasión. Es tan simple como eso. Terrible, ¿eh? Tan totalmente simple como eso. Sí. Resumido. ¿Y qué va a hacer Héctor Melgarejo por esto?
Y ahora tiene su partido el martes ante Sol. Y se le complica porque estaba ahí, era un juego clave. Sí. Juego clave en lo que venía. Igual sigue. Lo dejaba ya prácticamente tambaleando a 12 de A 12. octubre y al final 12 revivió y es Ameliano el que quedó Y le tambaleando. daba mucha energía a Mediano, pero ahora fue lo opuesto. Sí, así mismo. Y que quedó con 10-12. Pero bien 12 de octubre, ¿eh? Sí, muy bien 12 de lo octubre. opuesto. Sí. Revivió 12 de octubre. Con Le había confianza. recibido que- la goleada antes, ahora. Artículo 45, simultaneidad de partidos con incidencia definitiva. Los partidos en que los puntos en juego pudieran tener incidencia definitiva en la clasificación final para la obtención del título de campeón, vicecampeón, tabla de promedio para el descenso, ascenso, promoción de ascenso. Ese, ¿verdad? Simultaneidad. Sí, sí. ¿Cómo te va, Héctor? Y mal, Arturo, muy mal después de lo de ayer, mal. Y bueno, vos ya le escuchaste en la conferencia a tu técnico, ¿verdad? Sí, le escuché a él. ¿Compartís? Y comparto. Claro, Arturo, o sea, yo creo que uno tiene, como dirigente, tiene su grado de responsabilidad y su compromiso, ¿verdad? Y tiene que llegar hasta un punto. Y si nosotros estamos con salario al día, premio al día, viático al día, concentramos en los mejores hoteles de Asunción, tienen vitaminas, tienen campo de juego muy lindo para practicar, tienen los materiales necesarios para desarrollarse y hacen actuaciones similares a las que tuvieron ayer, yo creo que no coincide con lo que uno da, uno espera, ¿verdad? Y uno dice, si está bien lo que uno hace realmente. Yo quiero creer de que el camino correcto de trabajar es la forma que trabaja la Comisión Directiva del Deportivo Ameliano. Pero veo que hay, sin dar nombre, otras instituciones que dicen que están atrasados en salario, otros que no concentran, otros que no tienen campo de entrenamiento, otros que tienen limitaciones, que juegan en campo de juego, pero y están mucho arriba, muy arriba de nosotros y nosotros no estamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el parámetro? Y decir otra vez que es culpa del técnico. 24 puntos perdimos los últimos 5 minutos. El profe primero pasó por el profe Humberto, ahora el profe Juanpi, y yo creo que el problema no está en el cuerpo técnico, no está en la comisión directiva. O sea, ¿qué más le puede ofrecer una comisión directiva a un atleta? ¿Qué más puede ofrecer o qué más puede hacer por el club más de lo que nosotros estamos haciendo? ¿Y quién le echa culpa al técnico? No, yo digo de que la gente o las situaciones, pues, a veces pues, el primer culpable es el técnico y se determina cambiarle al técnico, ¿verdad? Y en este caso yo creo que la única y los únicos responsables de esta situación son los jugadores. ¿Qué va a hacer? No, Arturo, lo que pasa es que nos queda hacer, faltan 3 fechas, ya dependemos de no de un milagro, sino de 3 milagros, ¿verdad? Y no sé, Arturo, o sea, y esencialmente, ¿qué más uno puede hacer? Ayer te ¿Qué lo uno puede hacer? Imagínate, Arturo, todo el mundo está jugando para nosotros. Si nosotros ayer conseguíamos el resultado de ganar la 12 y el martes volvíamos a ganar a Sudamérica se quedaba a medio punto de nosotros. Lo más probable es que Mallorquín esté también allá un punto o por debajo nuestro incluso, ¿verdad? Y ahora la situación es totalmente diferente. Y de vuelta dice, ¿dónde está el error? ¿Cuál es el error? Y el único error que se puede ver hoy día fue la conformación del plantel. O sea, lo que vi ayer fue decepcionante, Arturo. Te juro, tuve jugadores en la primera división C, en la primera B, en intermedia, y nunca vi lo que vi ayer. Nunca vi lo que vi ayer. ¿Qué viste de Jano? De ganas, sin ánimo, sin motivación, sin compromiso por sobre todo. Y eso que parecía mentira porque nos dieron una segunda oportunidad. Tuvimos unos 30, 35 minutos fatales. Se suspendió y dije, no, acá cambia todo, acá pasa todo, acá ya se van a despertar y ya va a estar todo de vuelta. Y nos encontramos que al día siguiente, no es que estuvimos igual al día anterior, sino que estuvimos peor. La irresponsabilidad de algunos. A la hora final estábamos jugando la liga, entonces sabíamos todo lo que nos estábamos jugando. Y por sobre todo, vieron ellos y digo, lo que se están perdiendo, la oportunidad que se están perdiendo. Pues si ellos salvan la categoría,
están clasificados para la Copa Sudamericana. Si están clasificados para la Copa Sudamericana, tienen un super premio, fuera del premio de mantenerse en primera división y fuera del premio de Copa Paraguay. Yo creo que dirigencialmente todo tiene un límite. Y acá está, y este límite más no se puede hacer. ¿Qué uno puede hacer en un día, en 2 días, en 3 días o 5 días? Es única y exclusivamente responsabilidad de ellos. ¿Y cómo analizás estas horas que vienen a lo que se aproxima las 3 últimas fechas? No, es responsabilidad de ellos. Ellos van a saber qué tienen que hacer. Ellos van a saber si para ellos está todo bien y está normal, ¿qué van a hacer? ¿Y vos te dirigiste al Sí, plantel? sí, o sea, yo creo que ellos hoy día tienen que estar peleando, no sé lo si por mantener la primera división, pero por lo menos por demostrar de que están en condiciones de jugar en primera división y que otro equipo le mire. Y que puedan seguir estando, porque acá están jugando también con su futuro, con el salario que ellos puedan recibir el año siguiente. No buscás explicación y no encontrás. Es que no hay forma, Arturo, ¿sabes? O sea, por eso digo, si dirigencialmente, ¿qué más uno puede hacer? O sea, si alguien me ayuda ahí, me dice, ¿qué más uno puede hacer? Tienen psicólogos, tienen nutricionistas, tienen un cuerpo técnico de primer nivel, se les cuida la alimentación, se les dan vitaminas, o sea, todo lo que puedan innovar para tratar de ser lo más profesional posible. Nosotros le estamos brindando. Esto golpea mucho, Héctor, porque lo estás transmitiendo vos lo que sentiste como presidente, lo dijo en la conferencia Pumpido, y vos querés darle la vuelta como diciendo, le damos todo, y esta es la respuesta, ¿vio? Y no sé, Arturo, porque uno puede ir el camino, uno puede hablar, dice, yo siempre escucho, veo ahí, a veces hay gente que te acompaña ahí en el panel, incluso hablan de que la continuidad, de que hay que tener, de que hay que respetar los procesos, de que hay que darle confianza al técnico, a los jugadores, a todo lo que viene. Nosotros tratamos de hacer eso y nos encontramos que hay equipos que cambiaron 5 o 6 veces de técnico y están arriba de nosotros. Ese es el camino. Yo me equivoqué. El camino es perder 3 partidos y cambiar de técnico. El camino es practicar en campo de juego no adecuado y no darle y estar atrasado en los salarios. Yo me estoy equivocando. A mí me enseñaron en la profesión de cada uno, no puede ser en distintas actividades, que te pueden ganar, pero que no sea por falta de voluntad. Ya es cierto, Lo de ayer te digo que nunca me vi ahí. Que fueron resultados abultados en la primera división B contra San Lorenzo, pero ahí los jugadores por lo menos demostraban que querían ver. Hoy arrancamos los primeros 10 minutos del primer tiempo que terminamos, tuvimos 3 situaciones claras de gol. Tapó el arquero, pasaron cerca, pero después cuando se pelean estas cosas, este tipo de partido hay que jugarlo con amor al fútbol, con pasión, y nosotros no lo jugamos así. Y ahí está la diferencia. Para hacer esto hay que amarlo, y hoy no hubo un equipo que ama jugar al fútbol. Es la realidad, que comete errores infantiles y pasan estas cosas. Tenemos que hacernos, reprocharnos mucho la imagen que dio el equipo hoy. A mí me enseñaron que el fútbol se juega con amor y se juega con pasión. Y hoy el equipo no tuvo amor y no tuvo pasión. Es tan simple como eso. Es lo que decía tu técnico, doctor, ¿eh? Comparto, es verdad. O sea, es verdad. Y uno dice que recibe posibilidades y yo no sé, Arturo, yo trato de ser objetivo en esta situación, trato de no cometer ningún tipo de pecado, nada, y me encuentro con que al final de cuentas la institución tiene un perjuicio terrible porque obviamente va a perder la categoría o todo lo que ello implica, pero a la par los jugadores, Arturo, o sea, ellos tienen que saber que viven de esto, que la carrera de futbolista es corta, que tienen que aprovechar los momentos que se le dan, y que saben que para el año que viene, si quedaban en primera, solamente tenían asegurado de vuelta a un equipo o trabajo para llevarle a toda su familia, ¿eh? Claro, y esto no echa mérito para nada al 12 de octubre. Esta es la posición desde tu punto de vista, sin echar mérito al trabajo que lo hizo el 12 de octubre. Sí, así mismo, Arturo, obviamente. O sea, el 12 de octubre hizo su trabajo y hay que felicitarle, ¿verdad? Acá hubo un equipo que no hizo, ¿verdad? Hubo un equipo de jugadores que no estuvo a la par del mismo, ¿verdad? Sí, se entiende. Bueno, ¿y ahora qué hacer en la próxima hora? ¿Cómo hacer para lo que viene? ¿Sol técnico, plantel, jugador? ¿Quién se dirige a quién? A partir de ahora es jugador, Arturo. La responsabilidad de ellos. Si ellos quieren el año que viene tener un trabajo en primera división,
tienen la oportunidad de ganar los 3 partidos y estar en primera división. Si ellos no quieren si quieren arriesgar la posibilidad de estar en un equipo de primera división, lo más probable es que van a tratar de que un equipo de los 12 que les toque jugar el año que viene los contrate, ¿verdad? Porque uno sabe la diferencia que hay entre lo que uno recibe en primera división y otro lo que recibe en intermedia o en la categoría de ascenso. Yo creo que es la única responsabilidad ahora de los jugadores. Bueno, bien. Uno ya no puede hacer más. No, categórica tu palabra en la responsabilidad que cada uno debe ejercer y en este momento tan dramático que atraviesa Ameliano. Un saludo por este tiempo, Héctor. Muchísimas gracias. A las órdenes cuando usted. Gracias, Héctor Melgarejo. Llamarle a Héctor Marecos. ¿Nos concentras a 12 de octubre? ¿Vos sabías? Hace poco nos dijo. Sí. La semana pasada. Sí. Y ayer en los últimos decía, esperemos que con esto toquemos algo. Sí. ¿Quién dijo? Sí, porque no están cobrando. Está siempre el presidente, pero el que no está de la plata. Y no cobran. Está el apoyo allí, no. Estaban esperando que No, con las este dos triunfo caras, digo, algo el apoyo llegue. moral. ¿Eh? Está el Pero apoyo moral. no echa de menos a cada uno defiende su interés. Sí. Esto no echa de menos a 12 de octubre lo que dice el presidente o lo que dice su técnico. ¿Esto es la escuela como yo te veo? Sí, claro. Así es, no echa de menos un 4-0 contundente, categórico del 12 de octubre. Decidí compromiso y solidez Exiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia ¿Cómo todo. te va, Héctor? Hola Arturo, buenas tardes, saludos. Una pregunta antes de entrar en el partido, disgusto del técnico Pumpío, disgusto de Héctor Melgarejo, no echa de menos al 12, pero te pregunto, ¿ustedes no concentran? No Arturo, nosotros generalmente los partidos que jugamos del local venimos concentrando, pero ya hace un par de fechas que no. Esta vez hicimos una concentración, le pedimos a los muchachos para venir a almorzar en el club y esperar el horario de partido en vista de que para evitarse el tráfico o el clima, iba a ser bastante calor ese día miércoles. Y te dicen cuándo vamos a cobrar, te dicen a vos que la dirigencia se ponga más o menos al día, en lo que pueda. Sí, el presidente siempre manifiesta que está viendo la posibilidad para cubrir los pendientes con los jugadores, ¿verdad? Esa promesa está y están expectantes los jugadores. Ojalá que se pueda subsanar ese inconveniente para que estos últimos 3 partidos estemos solamente pensando en lo futbolístico. Vienen de una goleada propinada por Tacuarí y ahora ustedes golearon a Ameliano. Sí, la verdad que nuestra presentación contra el Tacuarí, sin demeritar el trabajo también del rival, fueron contundentes, pero consideramos nosotros que no estuvimos, fue un mal partido nuestro. Facilitamos en parte, hablamos de eso en la semana para tratar de lavarnos la cara, de cambiar esa imagen que dejamos contra Tacuarí. Los jugadores entendieron, tuvieron su revancha y considero que fue uno de los mejores partidos nuestros contra Ameliano. ¿Y ahora juegan el domingo en Cancha Olimpia, Héctor? Sí, está programado para el domingo. Al final consideramos nosotros realmente que en parte por el desgaste es una ventaja también haber jugado digamos 2 tiempos cada, o sea, el miércoles y terminar el jueves. No terminamos muy desgastados, pero sí estuvimos analizando ahí algún artículo del reglamento de la simultaneidad, vista de que hay intereses, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos esperanza para pelear hasta el final. Si bien es un partido difícil que tenemos el domingo, se podría definir seguramente, hay esa posibilidad, entonces consideramos también de que se tendría que ver eso, ¿no? ¿Vos decís que en el Caballero Resistencia simultáneo? ¿Por lo de general? Y hay resultados que sí se podrían dar, ¿verdad? Ojalá que no, porque nosotros queremos pelear hasta el final, sabemos que enfrentamos a Olimpia, pero en el hipotético caso de que nosotros no sumemos contra Olimpia y General sume 3 puntos, nosotros ya no podríamos superarlos a ellos en los 2 partidos que nos quedan, ¿verdad? Entonces consideramos nosotros que sí hay incidencia en algo definitorio que sería la permanencia, ¿verdad?
Porque hasta ahora el martes está para jugar General Caballero Resistencia. Sí, por eso. Nada más nosotros vimos ese detalle, ¿verdad? Siendo más directo, si General gana y nosotros no sumamos, nosotros ya no podríamos superarle a ellos por más que le ganemos la siguiente fecha, ¿verdad? Entonces, le consideramos nosotros que sí hay una incidencia definitoria. ¿Y qué posición asume la dirigencia del 12? No, y manifestamos eso nosotros a la directiva. Ahí ellos tienen su asesor jurídico y seguramente verán si es tanto así, ¿verdad? Nosotros estuvimos leyendo el artículo 45-46 y habla de cuando se define algo y hay incidencia, se debería de jugar en simultáneo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas respecto a esto. Hasta ahora se mantienen fechas distintas y a la espera vos del partido ante Olimpia en cancha de Olimpia el próximo domingo. Chao, Beto, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, las órdenes, un abrazo. Gracias, igual. En instante, Juan José Zapata. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón, electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad y no te olvides que tenés un descuento adicional del 15% con el método Te Pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Vuelve a Tupi, la fiesta de descuentos más grandes del país en su última edición del año. Hoy, mañana y el domingo vas a encontrar descuentos únicos reales en todos nuestros productos. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial, hoy de 7:30 a 20 horas, mañana de 7:30 a 18 horas y el domingo de 9 a 17 horas. No te olvides que todas tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 premios. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Juan José Zapata. Juan, cuando dice evaluar significa que le pregunte individualmente, no te va a decir, porque te va a decir vamos a evaluar. A lo que se refiere otra vez a Jan, que según Gustavito ya dijo 1,5 huevos el anterior y ahora dijo 1 huevo nomás. Eso me choca a Gustavito, ¿dónde va a venir? Sí. Y después vamos por... ¿Está Juan José? Juan José, niño. Juan José. Está viendo la gente. Campeonato cerrado, Arturo, complicado digo porque somos 3 campeonables. Y nosotros que estamos terceros, pero a solamente 3 puntos de la punta, todavía tenemos chances. No está fácil para nosotros, por supuesto, por la situación, pero ya tuvimos mucha experiencia de venir un poco de atrás y salir campeón, así que vamos a pelear hasta la última fecha con todo. Rivales siempre importantes. El partido ayer un partido muy complicado, el rival... Es muy meritorio el trabajo que hizo, así que lo ganamos apretadito. Y así es, Arturo, así se definen los campeonatos. Yo creo que todo se define en la última fecha. Y cualquiera de los 3 que se lleve el título seguramente va a tener el mérito de hacerlo, porque no hay grandes diferencias de equipo, pero sí
está cerrado el campeonato, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, Arturo. Estamos con la esperanza de tener la oportunidad de ser nosotros los que levantemos la copa. Bueno, el Cerro está ahí peleando el campeonato nacional, Olimpia, Cerro en ese orden, y el lunes es en Tuchucuá el partido donde Cerro visita Libertad, Juan José. Sí, un partido muy difícil, Libertad ganó ayer también, no viene en un gran nivel, pero acá, como dije, no hay grandes diferencias, hay mucho equilibrio, Arturo, en todos estos equipos campeonables. Lo mejor de todo es que da gusto que el campeonato se defina así. Nos hubiese gustado tener algunos puntos más y depender de nosotros mismos. Hoy dependemos de otros. Con una pequeña diferencia ya hay también es importante para los que están adelante, así que dependemos de que no ganen todos sus partidos y nosotros sí hacerlo, así que es una clara desventaja, pero como dije, no hay mucha lógica en el fútbol, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y nada más, Arturo, muy confiado en poder lograrlo. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo de la mejor manera y después de esto evaluar varios factores internos importantes para hacer un Cerro más competitivo. Lo está diciendo vos. Pero bueno, ahí estamos. No se entiende, Juan José. Si yo te pregunto ahora si podría ser transferido Duarte, no lo vas a decir, pero tu palabra como... No, es que no me interesa en absoluto. Espera, ahora Juan yo te digo, José, Arturo, quiero pensar Juan en José, que tenemos en todos los factores que no nos dieron el rendimiento ideal este año, las lesiones, los problemas, rotura de ligamentos, jugadores estratégicos. Nosotros estamos pensando en nuestra propia infraestructura y logística interna de qué es lo que falta, ¿verdad? En qué necesitamos para lograr un rendimiento más estable. Nosotros empezamos este campeonato con una clara ventaja de 6 puntos, no la pudimos mantener. Y después volvimos a pasar al frente y tampoco la pudimos mantener. Entonces tenemos que ver nuestras propias limitaciones. ¿Por qué no podemos despegar cuando llegamos al frente? ¿Y por qué no podemos sacar diferencia con un plantel tan importante? Así que vamos a trabajar en lo nuestro, así como todos se van a dedicar a su equipo. Eso es totalmente independiente de la definición del campeonato, hacer una evaluación y presentar un equipo más competitivo para Copa Libertadores, un equipo que anímicamente vaya creciendo, que pueda mantener resultados, que tenga más sobriedad en todas sus líneas y que vaya repuntando como fue el equipo que pensamos este año y que por momentos se mostró y por momentos no, de esa forma. Así que vamos a trabajar mucho y ese es el camino. Yo te entiendo, Juan José, pero tenés que comprender nuestra posición de las preguntas. Yo entiendo, lo van a evaluar, quiénes se quedan. Yo no estoy pensando en vender ahora, Arturo, nada. No, y por eso yo te pregunto, No exactamente como pienso, no deja de hacer una pregunta, tanto se habla, que te puedo decir como presidente de Cerro, Juan José, hay posibilidad, no hay, no satisfacen las ofertas. Ojalá que sí, Arturo, ojalá que sí, pero bueno, esto vamos a ver cuando termine el campeonato. Ahora, como dije, él tiene un contrato nuevo, muy auspicioso para él, y tiene que recibir muy buena propuesta para irse del país, ¿verdad? Sabemos que la diferencia en el exterior es muy importante. Pero vamos a ver, Arturo, apenas termine el campeonato, tenemos vacaciones un poco largas, vamos a decir, y vamos a ver cómo trataremos de terminar de la mejor manera, que es la prioridad de hoy. Y evaluando, como decía Juan José, a favor y lo que está en contra, la evaluación que se lo hace con los componentes del departamento de fútbol, para saber dónde sí y dónde no, dónde ajustar. Por ejemplo, podrás contar con Robert Morales, con la recuperación de Sergio Díaz, o termina el contrato de Sergio, Juan José. Morales no, seguro que no. Sergio es un préstamo, ¿verdad? Morales es nuestro. Sí. Hay una diferencia grande ahí, claro, en la situación, pero veremos. Yo creo que Sergio tiene un contrato de 2 años. Creo, no estoy seguro porque no puedo tener en mi cabeza todos los contratos. Sí. Pero sí, ahí está haciendo su recuperación, está viniendo bien. Fue un jugador que nos faltó, como también Robert. En el mejor momento nos quedamos sin ellos y tan pronto prácticamente nos jugaban este año.
y esto es así, ¿verdad? Lastimosamente, pero ahí están, así que pensamos a corto plazo tenerlos de vuelta. Te voy a hacer una pregunta, Juan José, muy respetuosa, no te alteres porque a Cerro le falta carácter. Una pregunta desde afuera y vos que estás adentro, en los jugadores, ¿considerás que es así? ¿Personalidad? No sé si le falta carácter. A Cerro le faltan muchas cosas, ¿verdad? Le faltan muchas cosas. Después vamos a analizar internamente qué le falta y qué le sobra. Ayer vimos un equipo con carácter porque apenas fallamos el segundo y el tercero y nos viene una contra con un buen gol del empate de General Caballero. Meritorio, por cierto, porque la realidad es que empezaron bien mejor que nosotros, ¿verdad? Empezaron con 2 o 3 opciones de gol. Empezaron ellos y después equilibramos y fuimos creciendo. El carácter que muestra el equipo, que a 2 o 3 minutos de recibir el gol, un gol inesperado, que es un castigo cuando no se marca, a los 2 o 3 minutos nos volvimos a poner en ventaja, ¿verdad? Y al ponernos en ventaja, tuvimos 2 o 3 opciones para el 3-1 y no lo hicimos. Entonces, ¿qué pasó? La presión del rival nos llevó a arriesgar un empate. Y bueno, si eso es una falencia, probablemente sea una falencia. No asegurar, no definir el partido, que terminamos definiendo positivamente, pero como dije, para ganar un partido hay que marcar un poco más de goles. Pero tuvo carácter para marcar una diferencia y aguantarla. Sí, nos falta más definición, así que a seguir trabajando. Las 2 últimas preguntas, José, porque dentro de tu actividad tenés muchas cosas. Jan, el arquero, muy buen arquero y toda una acertada, hicieron el esfuerzo, pasa un gran momento el arquero de Cerro. Compramos el 100%, nos costó un huevo, pero es nuestro. Y es lo mejor que hay. Realmente impresionante lo que ataja. Una pelota falló, una que sale a sacar y la pelota pasa, que fue peligrosa, pero todo lo que sacó antes y después demuestra que hoy el arquero número 1 tuvo Paraguayo. Lo dijiste, considerado el mejor de Sudamérica en su oportunidad. Y que eso digan los periodistas, los especialistas. Para nosotros acá adentro, el mejor, yo creo que es el mejor con Olvera, ¿no? Sí. El Olimpia está muy bueno. Creo que ha salvado numerosos partidos del rival. Para mí lo mejor es en lo que puedo ver. Una pregunta que no me haya decir, no sé, voy a ver. ¿Muñoz continúa en Cerro? Muñoz, no creo. No creo porque tenemos 2 o 3 arqueros ya que están esperando. Bueno, y ahora sí lo último. Necesitan un espacio, pero siempre está ahí a la orden del técnico como un ejemplo de jugador. Seguramente ya lo que nos dio 2 títulos junto con Jan. Hay cosas muy meritorias, Arturo, con él, así que es un ejemplo para los grandes, para los chicos que llegan. Pero yo creo que termina el contrato y tenemos que ver un poco también nuestros chicos que están esperando una oportunidad. Ese es mi punto de vista. Vamos a ver qué dice el técnico y vamos a ver qué dice el departamento de fútbol. Pero de buena primera yo creo que va llegando seguramente su finalización de contrato. Bueno, lo último porque dijiste ya claro, evaluación, terminado el campeonato y Cerro peleando el campeonato. Tu opinión sobre Nacional y Olimpia, ¿cómo lo ves a los rivales de Cerro? Muy bien a los dos, muy bien. Yo creo que están en su mejor momento y no en balde están peleando el título. No hay ninguna duda de que son los 2 equipos que han hecho un gran trabajo, viniendo adelante, viniendo atrás. Todos tuvimos en punta, todos tuvimos segundos, terceros y hasta cuartos si se quiere, pero en poca distancia entre todos. Así que no hay duda de que la competitividad es buena y que estos equipos tienen los méritos también para el campeonato. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. El presidente de Cerro. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A.
La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta. Ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amores de persona especial, escribinos al 0984-324-633 e ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. Juan José habló de los chicos. Sí, exactamente. Y que quiere hablar con el técnico y habló para evaluar después. No es joda esto, en Cerro. ¿Eh? Se viene la evaluación al final del torneo. No importa la cambios. posición, decía. Sí. La evaluación, en el caso de Muñoz, claro, ya va a hablar, el entrenador define, pero todo indica que termina su contrato y hay otros chicos detrás esperando. Sí, en otros puestos pensando en posibilidades, Damián Bobadilla, por ejemplo, ayer Pero vos sabés de que vuelta. Riveros, que ayer jugó, Sí, puede ir. sí. Alan Rodríguez quedó trancada su transferencia, no pasó nada. El Pulpito Arte ya hablamos, no quiso hablar, pero se puede ir. Carrascal le va con nivel, pero es de Cerro. Sí. Pase definitivo. Y Morales ya va a estar el próximo año y Chico Díaz. Morales Sergio ya va a Díaz. estar, Sergio Díaz ya va a estar. Y hay que saber qué van a hacer con Moreno Martín. ¿Vos qué harías con Moreno Martín? ¿Lo deja ir? Y tiene un año más de contrato. ¿Qué es lo que querés, Gustavito? ¿Qué es lo que dice él? Que él lo saca no se de ahí. puede, no entiende, no. A mí yo he toda mi vida, no entendés de que se está yendo. Entiendo, ¿Qué señor. te van a decir si a vos te dicen de Caniza? Arturo Rubín, ¿cómo el tema? Soporta muchas cosas, ¿veo? Pero disculpame, Sí, Arturo, me Si a vos te tiraste en el preguntan centro, sobre Arturo. Arturo Rubín, ¿él soporta alguna cosa? Le va a decir. Soportan las cosas. ¿Entendés, va? Y Pero se Arturo, porta. me tiraste Claro. en el centro preciso, cosas que Cerro no hace y quiero meter entonces, porque Cerro no tira el centro preciso. Yo lo voy a proteger, lo protejo y lo saco de Cerro. Los jugadores de Cerro, en realidad, Cerro como institución no puede tirar el centro, Gustavito. El club Cerro, los jugadores de Cerro, los que están allí, la institución no puede tirar centros. Son los jugadores de eso. Hay una cuestión con el entrenamiento y que tienen que jugar en función. El centro le pasó la grabación ahora Y pasa, no, me puedo equivocar, pero siempre es bueno la corrección, por eso es bueno expresarse de buena forma. Y No, si me lo, está no lo, y enseñando. si no lo hago así como Osmar Molina, también quiero escuchar mis audios y siempre uno está me está enseñando para aprender, ¿verdad? Y en tu caso también es bueno. Que tengo que decir, los jugadores de Cerro no Y no tienen claro, ningún los centro. jugadores, pues, si Cerro es todo, Cerro es la institución, Cerro no, como institución no puede tirar centros. El equipo. El equipo, claro, los jugadores. Pero volviendo al punto, por tu presencia aquí, para mí tiene que continuar Moreno Martín. Para mí no. Para mí debe continuar. Pues tienen que ir. Argumento sólido del por qué no debe continuar. Y porque va a volver Morales y menos oportunidad va a tener. Porque pierde cuestión. Más Ahí competitividad. puede jugar Es dos mejor. delanteros, Morales, él. y Moreno Martín. Con Chiqui. Y puede volar el 4-4-2 otra vez. A este ritmo va Copa. Chiqui o se va A este ritmo Moreno. la Víctor. Sí, va Está a ahí, Libertadores, como, o sí. sea, el tema Sí, es. de hecho ¿Desde qué clasificó ya fase? Libertadores. Bueno, está en Quiero Copa. saber en O qué se va fase. Chiqui o se va Italia. Moreno, porque no creo que. Pero con ya no, Chiqui ya juega no le dos considera Y Chiqui no chequearse se a va a Moreno. ir, Chiqui no Pero se ya va a no ir. le considera Ayer Moreno el Martín. partido no estaba como para él, no era. Lo metió cuando necesitaba Ya. un jugador Ahí para sí, cabecear. pero ya no estaba- En área propia. Porque quitó pelota en ¿Cómo se área llama el propia. chico Romero? Fernando, Fernando. otro tema que Tácticamente viene rindiendo. hay que ver la situación contractual porque él está a préstamo, A préstamo. y él renovó su segundo ¿Quién? préstamo ahora, ¿Quién? Fernando Romero. Ah, no, yo pensé que Moreno. Y Alfio Oviedo se va, por eso el tema de los delanteros. Pero si vuelve Morales o con todo. No, de Morales va a ser titular, claro. Totalmente, Claro, Morales. por supuesto. Y No sé, más- Pero Morales no va a ser el 9. ¿Y quién Yo va a creo ser? que sí va a ser el ¿Qué va a 9. ser? ¿Cuánto tiene va a perder? Es que así lo venía poniendo hasta antes de la Es que lesión. 9-9 no es Morales. No, Se no, Pero no, lo se acomodó de mueve, nueve. Se mueve. Brillante Y de Moreno no va a le aguantar, puede ¿no? poner de 9. Él no es 9. Él no es 9-9. No es Se nueve. mueve por derecha, por Él- izquierda, y va a baja. cambiar todo su esquema. Y va a modificar todo su esquema otra vez entonces. Chiquearse. Pero Moreno no va a aguantarse. Porque le falta toda la definición, vida. tiene razón, Zapag. Igual si se va Moreno Martins, ahí te dejo un cupo porque ese dinero, utilizar ese presupuesto en otro jugador de ese rasgo, ¿verdad? Buscar Y si un Cerro dice no delantero. queremos gastar, no gasta. También. Sí, sí. Al entrar en Copa veo difícil, También. yo creo que va a tener que No, buscar. es que dijo, reemplazo. para la Copa vamos a Por tener eso, que, para dice el Copa, niño, dice. Que va a tener delantero, dinero también si por lo- es por que lo de- eso por sí, lo de Pero Morito, en la por lo entrevista de- habla que en la Copa van a incorporar jugadores. Y tiene que. Pero dice él, o Porque no así dice. con este equipo no pasa nada. A la puta, no está entendiendo cuándo se renueva. Pues tiene que, Arturo tiene que traer refuerzo con este equipo, no pasa nada. A la puta. Ya te demostró. Comparto con Gustavo. Sí, se quedó Tiene que traer camino, refuerzo. Con güey. este equipo Es no lo pasa que nada. dice Juan Siempre José. muere en la orilla, siempre muere en la orilla. ¿Y qué dice Juan José? No, y que va a tener que ver Dice, algo para claro. quizás Ahí darle está, prioridad a uno los cuando chicos en por acá algunos está, casos. no, pero- Auche, por ejemplo, ayer la Van a rompió. evaluar. Auche nuevamente ayer la rompió. No sé si es para Cerro o para otro, pero está para dar el salto con el respeto de General Caballero. No, no, no. Acá Está para dar el salto.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y no puede sentarse en tu lugar? ¿Por qué te enojas? Mientras, Francisco, mientras. Encima llegaste tarde, no van los bocaditos. Está hablando de Moreno Martín, Francisco. Está hablando de Moreno Martín, su jugador. Y no sé. Se tiene que ir, Arturo. ¿Quién tiene que ir? Y Moreno, definitivamente. Hablan bien. No sé si dirigencia, jugador, y él que se dé cuenta que ya no es para hacerlo. No es para hacerlo. O no sé, o no es para Chiqui. Y sí. No es jugador para Chiqui. ¿Qué es lo que le dice Julio Juan a Francisco López? ¿Qué es lo que Por ahí le se dice? puede ir a Nacional. Nacional, ve. Sí, se va a ¿La Bruera. puteada ayer? Sí, yo sé. A Luque. A Luqueño. Se va a Bruera y se va a Nacional. Bruera es el mejor 9 del fútbol paraguayo hoy. Sí. 9-9. Sí, hablamos de 9. 9. Hablamos de 9. Sí. Pero Rubén Morales para mí no es 9. Claro que le puedo utilizar de 9. No es 9-9. Pero no se es mueve 9. mucho Sí, Morales. por el área y por los Igual, de costados, todas maneras, hace por los muchos goles Morales. Pero Arturo, Moreno no va a aguantar tampoco ese suplente. No, pero es un amigo de Chiqui. ¿Cómo? Es amigo de Chiqui. Sí, pero está bien. Hablando de Bruera, ayer un capítulo aparte que me llamó la atención. Muy frío en su saludo. Se caía la preferencia de Nacional. Facu, y él ni siquiera levantó la mano, hizo un movimiento con la cabeza nada más. Que Olimpia le puede tener, si puede incorporar jugadores, la hinchada de Olimpia lo quiere a Moreno Martín. Dije, lo quiero. La hinchada de Olimpia lo quiere a Moreno Martín. Qué lindo sería, conocerlo. Sí, es que puede. Si pone los 6 millones de dólares va a poder, porque ahora mismo no tiene prohibición de contratación, hoy no puede. ¿Quién? Pero según Cardona que están por buen camino. No, si pueden incorporar Olimpia, que lo va a superar. Claro. Va a superar. Que sí. Al decir de Cardona, ¿verdad? Para mí no. No, pero sí. Como graba hoy 28 de octubre. ¿Qué pasó? Para mí no. Moreno, Olimpia No, que Olimpia no, contratar Olimpia. Salvo que aparezca un super padrino que ponga la plata. Este inicio de apertura para mí no. Sí, ya entendí, Arturo. Imagínate con Derly González. Chao, Sí, ya me voy. Chao, hasta luego. Chao, Francisco, ¿cómo te va? Hola Arturo, saludos para todos. ¿Qué es lo que pasa? Moreno Martín tiene que dejar, dice. ¿Qué es lo que pasa con Nacional? Los perros te putearon, veo. No sé, la verdad, el motivo. El hincha de Nacional. El hincha nacional es muy especial. Bueno, en realidad todos los el primer gol o hinchas... el segundo. No me acuerdo. El hincha de Nacional, la muchachada llamada antes era especial, la que se pega a la alambrada. Esa muchachada, ¿cómo llamaba Julio Juárez de doble apellido, el abogado de Nacional, que fue representante en la Junta? Él decía la muchachada de Nacional, era la pesada. Son pocos, pero son terribles. Igual que Libertad, ¿cómo llamaban la muchachada? Muy parecida a la hinchada de Libertad, a la hinchada de Nacional. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Terana, Tony Mura. No es acuñadía. Ahora, siempre dentro del marco del folclore y hasta ahí es tolerable. Ahora, cuando pasa la violencia es donde tenemos que preocuparnos. La mayoría era una cuestión de folclore, pero habían 2 o 3 que eran desubicados ya con violencia. ¿Qué te decían, bro? No, uno lo tengo acá, ¿sabes? ¿Y qué te decían? Nada, de todo, lo mínimo hijo de P, ¿verdad? Pero son hinchas. Acá lo tengo aún. No, pero yo pasé muy mal. Voy a hablar a título personal y le entiendo. Pasé muy mal cuando Nacional le ganó a Cerro, a Olimpia 4-0 en la época de Recanate. En la preferencia. No, más que la señora, esa era una señora que no tiene nada que ver con la señora de hoy. Era una señora que estaba con el marido. Todos los que siguieron después le hicieron el coro a la señora, como diciendo a la señora, vos tuviste los huevos, entre comillas, para decirle a este señor, y nosotros te hacemos el coro después. Esa vez que me dijo a mí, dígame señor Rubín, ¿usted por qué le odia tanto a Nacional? ¿Cómo puede odiar, señora? Le dije. Y repito, viral le dije, puede decir que injusto es con Nacional. Claro. Odiar es un término muy fuerte. Y la hinchada de Nacional es pesadísima. Plomo. Esa preferencia de Nacional es como la preferencia del Olimpia. O la preferencia de Libertad. O de dónde viene Canciller. Canciller viene como consecuencia de un partido en que los plateístas de Libertad le dieron con todo a Ricardo F. y a Diego. Intervino el canciller, Carlos Cantelo, que todavía no era canciller, Carlos Cantelo, el colega, le dijeron, ¿qué le pasa? El fútbol de para él. Claro. Y le miraron los hinchas de Libertad. Y se retiraron. Y de ahí vino canciller. Porque arregló el quilombo.
Esa preferencia nacional no tiene nada que envidiar a la preferencia de la Olimpia, a la pesada o la de Libertad. Se caracterizan por eso. ¿O miento? Sí, y aparte porque ellos se sienten ignorados. Por una Y no es así. situación... Vos decís, por ejemplo, para vos Denis Caniza candidato nacional. Sí. Para mí candidato. también, pero estamos hablando ya de hace más de una rueda. Para el niño, para vos. No, de Sí, años. para Una rueda vos. atrás. Sí, Sí, pero eso claro. el nacional no entiende, pues. Se siente ignorado, se siente olvidado. El hincha nacional. Así es. Pero es rasgo de la hinchada nacional. ¿O acaso la hinchada nacional no le mandó la mierda cántico a Juan Carlos Galeano? Sí, Ustedes fin se del año olvidan pasado. Ayer a que, Nilo Viera que lo en la atendieron, propia ¿no? preferencia No sé por le qué. cantaban que se vaya, que no quede nadie. Sí, fines del año pasado. Fin del Sí, año sí. pasado. Esa es, pero Ayer te- se tomaron con Nildo Viera también. Sé que empezaron a gritarle de todo a Nildo Viera. Y Nildo no hizo que yo haya visto, no hizo ningún gesto desubicado ni se fue cambiado y cuando iba para la banca, pero de todo. ¿A quién? A Nildo Viera, el delantero de Guaireña. Ese es el nacional, que puede ser campeón, porque depende de sí mismo. Claro. Yo quiero que se espere Arturo hasta mañana. ¿Por qué, ingeniero Ciotti? Yo quiero que se espere Arturo hasta mañana. No, ahora. No, Arturo, aunque no. Hizo gesto Viera. Hizo Hizo un gesto todo, Viera. le dije. Hizo un gesto Viera. También puteaban al político y al mecánico. ¿Ese quién es? No vaya a entrar Julio Juan con eso. No vaya a entrar, no vaya a hablar una interna. ¿Está entendiendo? Que se está despidiendo. Capté Julio Juan rápidamente que se va a Denis Caniza, se va a Luqueño. Luqueño. Que es que una palabra con el director artístico del medio, decirle. Su último programa, oye, Julio Juan, su último programa Me invitó para el lunes, Arturo. ¿A dónde? Me invitó. ¿A dónde, Pío Julio Tengo una Juan? invitación. El martes estamos cumpliendo 12 años y Sí. le invité para que venga a brindar con el equipo. Ah, muy bien, es verdad. Sí. No, Gracias, un mi placer tenerlo en el equipo a uno de los grandes referentes de la selección paraguaya. Y de Nacional. De todos los tiempos. ¿Sabes que Alegrón te dio a vos, verdad? Sí, no, de Nacional ya éramos amigos también. ¿Sabés quién falleció? La Foca. Sí. La Foca Andrés, González. La Foca Andrés. falleció. Falleció la Foca Mucho González. tiempo entrenador de Nacional. ¿Y ya viste vos la foto con tu papá? ¿Ya te envié yo? Sí, es muy conocida esa foto. Año 70 y... La que estamos con Carlos Gómez, Sí, yo y tu papá. 78 por ahí, ¿verdad? No me acuerdo, pero la Foca González. Y que pague tu 79. cuota, dice. Sí, tiene razón. No, 8 dice. Rodrigo, Roque Cudilla, Julio Juan, que pague su carnet. Sí, tiene razón. Tiene razón. Entonces va a estar el martes. Le invitamos el martes, Sí. estamos de aniversario. Sí. Claro. Mucha suerte. Muchas gracias. Denis. Mucha Muy suerte. Ustedes son en tu pesados en la gestión. preferencia, Julio. La de Nacional, la de Libertad y la de Olimpia. La No verdad, así que- la de Cerro. la verdad, Arturo, que aquellas cualidades del tradicional hincha tricolor del respeto, la caballerosidad, la elegancia, se perdieron un poco. Ahora Me otra pertenece cosa. a otro el tiempo. fútbol hoy día nomás lo hace. El cambio. Gracias, Sí. Julio Juan, muy Gracias, amable. Nuestro director Julio Juan del Puerto Nacionalófilo, dicho sea de paso. Y el martes Sí. cumpliendo año, el 2, el 2, El aniversario monumental. Uno. Ah, me equivoqué por uno, el 1, perdón. Me equivoqué por uno. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. Ah, la puta ingeniero, Ciotti será. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresá a avemaiflores.com. Regalamos Ave Maiflores. En Mundo Constructor, en contrato para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Nacional le queda Tacuarí, Ameliano y Olimpia. Yo creo que en esto de la localía ya es poco relevante. Relevante. Sí. Porque Tacuarí juega, o el Nacional Tacuarí juega al Defensores. Sí. Después juega Nacional contra Ameliano. En cancha nacional. Y después juega contra Olimpia. Que dijo ayer Balota, cancha Olimpia. Dijo Balota. Olimpia, 12 de octubre. Sol de América.
Ese se juega en el Defensores. En el Defensores, sí. Y Nacional, en la última. Y Cerro juega con Libertad, Resistencia y... Guaireña, en Encarnación. ¿En dónde En se va a Encarnación. Hasta ahora en Encarnación. Presentó la nota, de hecho, en tiempo y forma Guaireña, ya depende de la próxima programación en la división. Aún como venga Cerro. Aclaró eso Luis Cáceres. Aunque Cerro quede sin chances, igual quieren jugar ahí. ¿Quieres una solución en la suba al combustible en la moto Kenton? Es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976 10 10 10 Chacomar, respaldo total. En Santa Elena, sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso, no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Shell baja los precios de sus naftas. Shell Fórmula Super 8110 y Shell V-Power 9040 guaraníes. Pasa a llenar el tanque con el combustible que más te conviene. Shell, porque lo que cargas importa. Mucha felicidad, Diego Villalba cumpliendo años. Muchísimas felicidades a nuestro querido compañero cumpliendo años, tu hermanito. Así es, 26 años, 26 añitos. El más chico, el más todo, ¿no? Él es el más chico. El más chico. Así que a Diego Villalba cumpliendo años, muchas felicidades a Diego Villalba. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Si viene algo grande, Tokio está llegando con 1 tonelada de asado. Con tus compras de congeladores Tokio te llevas automáticamente un voucher de regalo. Para canjearlo en Shortiser y además generas un cupón para el sorteo de 1 tonelada de asado. Registra tu factura en ngosaeca.com.py. Entérate más en cuentas oficiales de Tokio en Instagram y Facebook. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Tenemos 20 llamadas, niño. Muchísimas gracias. Está en el Twitter de Fútbol Grande que ya levantó el niño. A Electroband, mejorando tu calidad de vida, cumpliendo años. A la gente de Electroband, muchísimas gracias, cumpliendo años. Así que muchísimas gracias a la gente de Electroband. Allí Francisco López vas a describir un set. Última semana del aniversario de Electroband por sus 15 años. Y vamos a sortear, que es lo mismo que regalar. Sí. Ahí está, ¿qué va a describir? Tiene un set para picadas, para aperitivos, ideal para el fin de semana, que tiene una bandeja, 4 tazones para picadas, para preparar, para sentarse a ver fútbol, por ejemplo, y con un buen aperitivo. Esto es un set para aperitivos de 9 piezas de vidrio y loza, en este caso. Y también un hopi muy lindo de la marca de tecnología Lenovo. Muy bien, vamos a ir al sorteo, entonces, Gustavito. ¿Qué número, niño? 618-4700. Quiere decir que dice el niño que no cree que Olimpia vaya a incorporar por una cuestión de plata. ¿Y vos? Yo creo que sí, ya van a... ¿Va a superar y vos? Sí, va a superar. Y tengo mis dudas. ¿Y vos? Para el año que viene, sí, yo creo que va a ser un año. El inicio de la apertura no, para mí no llega. No llega, no, yo digo por Moreno. Si es que se va a hacer, tiene libertad de ser en Olimpia tenerlo. ¿Vos lo ven, Oli, con la camiseta de Olimpia? Sí, haciendo a Moreno, ¿vio? Haciendo dupla con Derlis González. Sí, ¿Lo ves, vos? Interesante va a ser. Si puede. Si puede, obviamente. Sí, Si no se va a Derlis. Nah. Entonces, si se va a Derlis, ¿para qué se va a ir Moreno? Ya está. Te habla el gerenciador deportivo Luque. Cuando llegas a tu casa te llenas porque cada uno está en su mundo al mismo tiempo, juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás en tu casa con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. El gerente luqueño, no gerenciador. Hola. Buenas tardes. El niño Jorge. Sí, están los nombres. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Rafael Benítez. Últimos 3, Rafael. 154. 154. Anotado. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Martín Coletti, 392. Anotado, Martín. Si querés dinero al instante efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Marrano Calonzo. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. 618-4700. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Diego Izazábal. Últimos 3, Diego. 042. 042. Correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre?
Martín Arroa. Martín, últimos 3. 840. 840, correcto Martín, anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor. Guillermo Cáceres. Guillermo, últimos 3, Guillermo. 854. 854, correcto Guillermo, estás Está anotado. el niño muy entusiasmado, el doctor Enrique Capelo. Socio, hincha de Olimpia, Sí, si sí. es que puede Olimpia incorporar. Dice que van a poner los ojos con Moreno Martins, en caso que pueda incorporar. Abrazo al doctor Capelo, seguimos. 618-4700, hola. Hola, buenas tardes. Oscar López. Oscar, últimos 3. Últimos 3, Oscar. 127. 127, correcto, Oscar, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Jorge. Señor, su nombre. Cristóbal Acuña, 674. Cristóbal Acuña, 674, anotado, Luis. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. 618-4700, hola. Hola, niño. Gerardo Maldonado. Gerardo, últimos 3. 751. Queremos escuchar más Gualtemo. Aguantemos, saludos para el 751, hola. El final, hola. Hola. 618-4700, hola. Niño. Señor, su nombre. Lucio Salinas. Lucio, últimos 3. 817. 817, correcto, señor, anotado, Luis. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar, pedí CNT Che por Emoy. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Y con tus compras participas de la promo 1000 millones en premios. Sorteamos todos los días millones en premios en efectivo. Tu compra te sale gratis y en el sorteo final una increíble Amarok Full Equipo. Y como si fuera poco, con tu compra te llevas una cuota de regalo. Llámanos al 519-4000 y ingresa a bristol.com.py. 618-4700, hola. 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 618-4700, hola. Más oyentes participando. Hola, niño. En el Electroban. Señor, su nombre. Gustavo Ayala. Gustavo, últimos 3. 787. 787, correcto, Gustavo, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Vicente González, 244. Anotado, Vicente. Volvió la promo Juega y Gana con la raspadita de supermercados. Esto con más de 1000 millones de guaraníes en vales de compra. Compra productos en promoción. Y con tu factura de compra ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Siguiente, hola. Niño. Señor, su nombre. Mario Ruiz. Mario, últimos 3. 266. Correcto, Mario, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Sí, José Villalba. José Villalba, últimos 3. 086. 086, correcto, José. Siguiente, hola. Hola, ¿qué tal? Nicodemo Ruiz. Últimos 3. 009. Correcto, anotado. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para tu vehículo y para los vehículos de todo el mundo. Descubrir la tecnología móvil para que el motor dure más, así movimiento y móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas. Disponible en todas sus tiendas de líneas del país. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Hola. Hola. Señor. Ariel Campuzano, 741. 741, correcto, anotado. Siguiente, hola. Joana Caballero. Joana, últimos 3.
570. 570, correcto, Joana. Anotada 4 y cerramos. Con Coca-Cola puedes coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram y Coca-Cola, la magia de creer. Hola. Hola. Sí, señor, buenas tardes, ¿su nombre? Richard Godoy. Richard, últimos 3. 307. Correcto, señor. Siguiente. ¿Cuántas llamadas, niño? 17 hasta aquí. Muy bien, solamente de Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tenemos el premio que aplicamos a Electroban. Muchísimas gracias. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, cariño. Señor, su nombre. Alejandro, 055. ¿Apellido? Chamorro. Correcto, Alejandro. Anotado. Academia de Fútbol Legends RC24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado de niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribe a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.y o contacta al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RS24. Barta, la mejor batería de lo bajo de alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. 618 4700. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Julio Vázquez. Julio, último. 684. 684. Correcto, señor. 684. Gracias. Siguiente, llamada 20. Hola. Hola. Señor, su nombre. Cecilio Sánchez. 191. Atilio, ¿verdad? Cecilio. Perdón. Cecilio. Últimos 3, Cecilio. 191. Correcto, anotado. Están los 20. Están los 20. Vamos a ir a hacer Víctor Villalba el papelito correspondiente. El Recoman sacará. Hoy es el último programa del Recoman. El señor Julio Juan le invitó el martes. Nuestro aniversario monumental, cumpliendo año monumental. Y ahí va a sacar un papelito, un numerito, el Recoman. Gerente deportivo. Gerente deportivo luqueño. 17. Richard Godoy. Richard Godoy es el ganador. Richard Godoy Pasá por O'Higgins, atrás de Richard, edificio Telefuturo, retira el premio de Electroban. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para este lácteo industrial Depósito Fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria sea segura su inversión. Ayer el porcentaje, ¿quién ganó? Francisco López acertó los 3 y extiende su ventaja. Está cerca ya. Ahora Francisco López tiene 59, Jorge Sosa 55 y Víctor Villalba quedó en 49. Felicidades. No. Anti-mufa. Nuevo campeón de Francisco López es el campeón. Sí, le dio una manito grande Jam. Sí, pues estaba por el empate general. Estaba. Y Jam sacó ahí una. No es solo una, como 4 o 5. El mejor laquero hoy. Hoy sí. Sí. Así es. Le superó para mi gusto, le está sacando ventaja a Olveira, porque Olveira en estos 2 últimos partidos, a mí no. Tuvo 2. No, es mi opinión. Sí, no. También roja de Tuvo Nacional. 2 salidas. El fútbol es presente. Sí. El gol de Wilder Viera. Y. Jan, el arquero de Cerro. Que estamos vivos, que vamos a pelear hasta el final. Tenemos que creer y hacer nuestra parte. Hacer puntuar, ganar y seguir buscando. Habías dicho alguna vez, como dicen en Brasil, acreditar. ¿Te parece que es lo principal en esta parte? Quedan 3 partidos. Habrá que esperar ver qué pasa, pero indudablemente Cerro tiene que hacer lo suyo, ¿no? Sí, tenemos que creer hasta el final, todo es posible. Si no, 155 no acontecería, todo es posible hasta el final. Y vamos a luchar hasta el final, vamos a pelear por el título. Dios quiera, vamos a salir campeón. Tuviste muchas tapadas hoy, el golpe allí en la pierna, ¿qué pasó? ¿Estás bien, sin problemas? Sí, tranquilo, golpe de partido, pero para mí que falta, el que intenta hacer, yo tapo y viene con tu taco y mi rodilla, pero por suerte no sufrimos gol, mejor así y podemos salir con la victoria de acá. Bueno, Jan, felicidades para vos, tu cumpleaños ayer, para la familia, por lo que se viene en camino. Hablaste esta semana sobre eso, también el deseo de unirte más, quizá a nosotros los paraguayos, de alguna vez de jugar por nuestra selección. Sí, vamos a mirar si esto es posible. Ya dejé claro que si hay esa posibilidad, yo quiero jugar por acá. Acá un país que me acogió muy bien, un país que yo estoy me sintiendo ahora en casa.
y en breve estoy aprendiendo hasta guaraní. Ya sé hablar algunas cosas y hago Frases de conexión. Y vamos a luchar hasta el final, vamos a pelear por el título, Dios quiera vamos a salir campeón. Y vamos a luchar hasta el final, vamos a pelear por el título, Dios quiera vamos a salir campeón. Frases de conexión. Bueno, el arquero ya. Y yo le digo a Francisco y a los compañeros, Olveira tuvo raro en él. Raro, excelente arquero Olveira. Estos últimos partidos dejó algunas cosillas, comería. Sí, igual esto es fecha a fecha. No, por eso estamos hablando de Jan hoy. Jan ayer La sacó, vez pasada- esa que sacó, tenía que tener unos reflejos con el manotazo. Esas 2 disparos al arco, tenía que tener unos reflejos extraordinarios, como lo tiene Olveira. Sí. Olveira es un gran arquero, pero es más influyente Jan en Cerro que Olveira en Olimpia, ¿verdad? Sí. Exactamente. Tiene Sí. más. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. La liquidación más grande del país está de regreso, Liquiban. Hasta el sábado 5 de noviembre vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Además, comprando productos de la marca Electrolux, participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro y de motos Kenton. Escribinos al 021-519-3000 Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Cómo te va, Yara? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Otra vez en comunicación contigo. Un saludo muy especial a toda la gran audiencia de Radio Monumental. Realmente es una tarde preciosa aquí en Asunción. Bueno, sí, así es. Yara Sosa, Departamento de Marketing de Tupí. Ayer comenzó, tenemos o es viernes, sábado y domingo en Tupí. Viernes, Hoy sábado y inicio, domingo. así mismo. Contanos, Yara, ¿por qué hay que aprovechar las ofertas de Tupí? Hoy inició el gran Liquidamos Todo en su última edición del año, Arturo, así es que tienen que aprovechar. Vénganse rápido, estamos en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Hoy estamos hasta las 20 horas aquí atendiendo en el salón de ventas. Aparte también tenemos todos nuestros canales de venta habilitados para que puedas vivir esta fiesta como más te convenga. Tenemos el call center habilitado que es el 021-569-9000 y también la página web que es tupi.com.pe donde puedes comprar las 24 horas. Aparte, sabes que si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota recién a los 30 días. Liquidamos Todo, es una feria que la realizamos 4 veces nada más al año y esta es su última edición de este año, así que es tu última oportunidad para que puedas comprarte ese producto que hace rato le estás echando ojo. Este es el momento, porque tiene un súper precio, un súper descuento y beneficios para vos también. Bueno, Yara, y hablemos de los horarios, si sos tan amable, la gente va, comparte, ve, contanos. Estamos hoy viernes hasta las 20 horas, mañana sábado abrimos de 7:30 a 18 horas y el domingo también abrimos nuestras puertas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aparte de eso tenemos zona pick-up, que tan solo 2 horas por realizado tu compra, puedes pasar a retirar y además de eso cobertura nacional, así que no te preocupes porque también tenemos envío gratis a Mingaguazú, Ciudad del Este, Presidente Sanco y Hernandarias. Bueno, muchísimas gracias, Yara. Un saludo del aire y saludo a Valeria Jiménez, también del Departamento de Marketing, ¿sí? Muchas gracias por los saludos y también les mandamos un fuerte abrazo a todos y les esperamos por Tupi. Gracias, muy amable, muy amable. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keiko, Santec, Positrón y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol volvió acá los precios en todas sus naftas. Pasa por tu Copetrol más cercana y llena el tanque con la mejor calidad y el mejor precio. Aprovecha la nueva baja de precios en todo el país. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Boracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata Empeña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local. Bonpoleski número 45, estamos sobre Avenida Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeña es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien Husqvarna. Te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna.
Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. 618-4700, 618-4700. Tenemos 2 packs de la cerveza Arturo, cerveza artesanal, pero vamos primeramente con la primera tanda. Serán 10 oyentes para el primer pack, después otra tanda. 618-4700 las cervezas Arturo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores suministros. Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tenemos, niño. Sí, señor. 10 llamadas, Gustavito. 10 llamadas y la cerveza Arturo, artesanal deliciosa. Son 10 llamadas, niño. 618-4700. Hola. Pedro Gamarra, 918. Repetime, por favor. Pedro Gamarra, 918. Ahora sí, Pedro. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Señor, ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estamos? Bien, ¿su nombre? ¿Tu nombre? Edgar López, 216. 216, correcto, Edgar, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Barrios, 802. 802, correcto, Ángel, anotado. Luis. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Leguillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Hacer de fútbol, Álamos, porque Vinos Álamos Distribuidora presenta Frutos de los Andes. 618-4700, regalamos las cervezas Arturo. Hola. 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 Se fue. 618-4700. Hola. Se fueron. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Avedores del Chaco. Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumáticos con la mejor relación precio-calidad. 618-4700. Hola. Se fueron gustaditos todos los oyentes. Vamos a... Cayó la centralita. Vamos a hacer una pausita y seguimos en segundos. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país o llamanos al delivery 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Rupilo, que es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y registrado vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información comunicate al 0982 23 23 23. Rubilo Alarmas, estés donde estés. Tenemos un problema con la centralita de los teléfonos. Si esto no se hace, hablemos mañana. Sí, quedamos los tres anotados. Sí, yo entiendo, pero tenemos que cumplir. Así que cerveza artesanal Arturo, muchísimas gracias. Pedro, Edgar y Ángel, los tres anotados hasta aquí. Tenemos esto para ver si retomamos en segundos o mañana. Muy bien. Ya probaste sorteo, ingresás Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Un golazo de Flow, ahora con Flow puedes tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. ¿Qué partido tenemos, Víctor? Guaireña, Guaraní. El primer partido del domingo a las 17 horas. Guaireña local. Vos sos observador, nomás gerente. Él ya es gerente de Luqueño, pues no puedo, no. No tengo más voz ni voto. Así mismo. ¿Qué partido, niño? Guaireña, Guaraní. ¿Arranca Francisco? ¿Cómo sí, tiene que arrancar Francisco López. ¿Cuántos puntos te sacó? 10. Sí, y yo perdí todito ayer. Pero vos, Kimbo, ya realmente le... 50-50. Guaireña, Guaraní. Vos, empate. ¿Y vos, Jorge? 60-40. ¿Quién gana? Guaireña. ¿Y vos, Víctor Villalba? 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. ¿Eh? 40-60, sí. Hernán Rodrigo López, nuevo técnico de Guaraní.
Hernán Rodrigo López, el nuevo técnico guaraní. Ganale al dolor con Estidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos, participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información, ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. El nuevo técnico guaraní se llama Hernán Rodrigo. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. Kaiser te premia por sus 40 años. Puedes ganarte una consoladora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 bicicoolers repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata y ya estás participando. Seguinos en redes sociales como Kaiser Paraguay. Con Super Espuma vas a descubrir el super descanso que necesitas para rendir en tu día a día. Descansa mejor, rendí mejor, sé mejor y viví más despierto aprovechando cada segundo con Super Espuma. ¿Qué partido tenemos, niño? Olimpia, 12 de octubre. ¿Para qué te van a hacer? Ya la puede cambiar. Ya aprendí de la lección de ayer. ¿Qué lección? No, y ayer cambié los tres fallé. 0 puntos. Sí, de 7 que estaba quedé a 10 con lo de ayer. Vamos, ¿qué partido? Olimpia 12. ¿Quién arranca? Francisco. 60-40. 60-40. Niño. 70-30. Espera. Yo te iba a pedir un favor. Maceto, diga lo que querés. Llegó a recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpiriga. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Niño, ¿qué tenemos? No, pero no, ya terminaron todo. Después el lunes, porque el lunes. Bueno, pero vamos a ver si suenan los teléfonos. ¿Qué número, niño? 618-4700. 618-4700. De cerveza artesanal Arturo, que tenemos ahí, que el lager deliciosa. Vamos a ver. Aquí 3 anotados, veremos si retomamos. Sí, señor. Para un gran partido necesitas la actitud ganadora en Kelme Los Pies, desde Europa Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Escuela Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Se acabó lo que ha dado Gustavito. Y sí, se queda salvo que hagamos, eso no podemos, lo que tenemos que hacer es vía Twitter. Vamos a esperar en 3 minutos. En Twitter y se van anotando allí. Uno. Como quiera, ¿cómo quiere hacer? Sí. Ahora volvió. Hola. Hola. Señor, su nombre. Marco Chaparro. Marco, te corresponde el número 4. Últimos 3, Marco. 516, ahí está. Retomamos porque ya teníamos 3 anteriormente, 4 para Marco Chaparro. Siguiente, hola. Eugenio Quiñones. Eugenio, ¿verdad? Sí, señor. Eugenio, últimos 3. 750. 750. Siguiente, hola. Última llamada. Sí, hola. ¿Su nombre? Niño. Señor, ¿su nombre? Robert Pereira. Últimos 3, Robert. Robert Pereira. 529. Anotado. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Escuela Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Hola. Niño, Carlos. Sí. Carlos, últimos 3. 516. 516, correcto, Carlos. Anotado. Siguiente, hola. Jorge González. Jorge. 714, correcto, señor. Anotado.
Vica Esquivar VPay te da muchos beneficios de carga Visión Móvil. Adherite y te puedes llevar un vehículo cargado, smartphone y tablets. Entrate más en vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Además ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Rocío Bordón. Rocío. 555. Correcto. Y ahora la llamada 10 y hacemos el sorteo. Hola. Sí, María Molinas, 940. María, últimos 3, ¿me repetís? Correcto, 940. Anotó Gustavito allí. Están los primeros 10. Va a sacar el récord Dani Caniza, que hace su último programa al mediodía. Bueno, de hecho, la despedida. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. Perdón, señora. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. ¿Por qué voy a perder la paciencia? ¿Cómo que no te entiendo? Por favor, ¿qué decís? No te entienda. Puse que llegar, carajo, a esta altura de mi vida, será. ¿Cómo cambió todas las radios? ¿Cuándo va a ser el día que me digas, te extraño, podemos vernos? Decime. O yo tengo que empezar todo. Yo tengo que hacer todo, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué número de niño? Número 7. 7. Atención, ganador o ganadora. Carlos Ortiz, 516. Carlos Ortiz, 516. Tiene que pasar por O'Higgins y Andrade Telefuturo, Carlos Ortiz. Y retirar el premio. La cerveza artesanal Arturo, una delicia artesanal. ¿Qué? ¿Por qué? Eso resuelve el comité. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad. Para el cuidado de su caso o negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía. Ingresa a cummins.com.py o acercate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con un nuevo espacio ubicado a 5 minutos de Guanambaré y a 10 minutos del centro de Villeta. Zona residencial con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Los Panchos su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos su Pizza juega con todo. Lácteos La Pradera te trae el dulce de leche preferido que se pone a tono con una novedosa presentación primaveral. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Segundo a 10 vueltas nuevamente de cerveza artesanal Arturo, una delicia artesanal. Lager, 10 llamadas, niño. Sí, señor, 618-4700. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los sábados y asados en Choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos, o solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Shorty, el auténtico, el original Choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shortizer. Bancopp es un banco que no para que vos no pares, por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Cibellal y Bartolomé Las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. 618-4700. Hola. En segundos, 618-4700, arrancamos la segunda tanda, el sorteo del pack de las cervezas Arturo. La Agrícola Sara Seguros Generales, Entidad de Seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Emso Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondel, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. ¿Está Gustavito? 618-4700. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Robert Pereira. Robert, últimos 3. 529.
529, correcto, Robert, anotado. Siguiente. Hola. Sí, su nombre. Cristian Alcaraz. Cristian, últimos 3. 947. 947, correcto, Cristian, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, niño, por fin. Señor. Pablo Legal. Últimos 3, Pablo. 859. Anotado. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De la Subera, vamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Enrico Bernal, 762. 762, correcto, señor, anotado. Siguiente. Hola. Hola. Sí, su nombre. Ramón Balbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. Anotado. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Los Villalaca, Sierra, Raítos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Pero parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordad, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Hola. Hola, Vicente González, 244. Vicente, 244, correcto, señor. Siguiente. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Raúl Noceda. Últimos 3. 433. Correcto, anotado. Este 4 y 5 de noviembre demos vuelta al partido. Queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pechunaques de 800 gramos podés ayudar vos también. Hasta el 3 de noviembre tenemos tiempo de sumar. Encontrar tus pechunaggets en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Decidí compromiso y solidez, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva. Dinero Postal te invita a disfrutar de todos los deportes poniendo tu lectura de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostal, a ganar lo cambia todo. Hola. Hola, Patricia Fernández, 889. Patricia, 889, correcto. Anotada, Patricia. 2 y cerramos. Hola. Hola. Señor, su nombre. Pedro Bielma. Pedro, últimos 3. 025. 025, correcto. Anotado, Pedro. Y siguiente. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Julio Vázquez. Julio, últimos 3. 684. 684, correcto, anotado. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tocar. Contamos con gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py. Caja Mutual. El ganador es del segundo kit de la cerveza artesanal Arturo. Prueben, una delicia. Número 8. 8. Patricia Fernández. Patricia Fernández es la ganadora, 887. O que nos trae el futuro para retirar la cerveza artesanal del pack Arturo. ¿Cuándo vive el Howling? ¿Ah? ¿Cuándo vive el Howling? El lunes. Feliz Halloween. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween. Grupo, soy Vanessa. Qué locura. Bebé, háblame de más cara, o para la Howling. En Paraguay, Pirelli es el centro neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señor Bucio, 3 de Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro de neumático. Llegaron los descuentos reales web a Farmacia Catedral todos los viernes. Por tus compras por la web, tienen descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas. Entérate más y registrate en farmaciacatedral.com.py. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Mira, la que sé cómo está, mira, mi perrito. Mimi Galler o Yasis Dor. El que sé. Mimi Galler o Yasis Dor. Yasis Dor. Yasis. Ese. Increíble la cantidad de homosexuales. Señora,
Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Volvió a Tupi la fiesta de descuentos más grandes del país en su última edición del año. Hoy, mañana y el domingo vas a encontrar descuentos únicos y reales en todos nuestros productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial. Y no te olvides que todas tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 premios espectaculares. La gente sabe. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es Paraguayo Nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor, generadores DLC Power, te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocernos más ingresando a dlcmotors.com.py. DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vemaiflores.com. Regala amor, regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 09944934456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Shell baja los precios de sus naftas. Shell Fórmula Super 8110 y Shell V-Power 9040 guaraníes. Pasa a llenar el tanque con el combustible que más te conviene. Shell, porque lo que cargas importa. En Asismed, y Asismed te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria en alianza con InCare. Podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000 o seguinos en redes sociales como @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. ¿Vos le conociste a la Foca González? No. Cuando yo conté lo de que hacía cantar, vos no me creíste. No, yo no, conté quién dijo en Cerro, yo no voy a hacer esto. Cuando lo contrató Cerro, era un fenómeno la Foca. Gracias a Andrés Riquelme por los datos que nos brinda el homenaje. En Perú, me dice Andrés Riquelme, con relación a Mario González Benítez, la Foca González, le mostré la foto con Nene, su hijo en aquel entonces, con Carlos Gómez y con Julio Juan. Perdón, con Julio del Puerto. Él agarraba a los muchachos y le hablaba, un tipo muy alegre. Oye, ¿viste la foto? Vos no sabés ni de quién hablo, ¿verdad? Busca un Instagram mío de recuerdo, ¿verdad? Sí, en Instagram. En Instagram. El peruano. La Foca y Talavera dijo no, yo no. Él hacía cantar mirá para arriba. Venían todos los jugadores y él le decía en vestuario, vamos muchachos, vamos, alegría, vamos a meterle. Y le hacía cantar esta música. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado. Pero esto no significa que no sea serio en su profesión. ¿Vos lo tuviste? Denis? Sí, muy serio. Absolutamente serio. Era así, la Foca González, siempre. Así que nuestro cariño, y repito esto, nuestra condolencia a su familia. Y le pregunté a Andrés si tiene la doble nacionalidad. Él no se hizo paraguayo. Estuvo radicado mucho tiempo acá, Mucho tiempo. Nuestro recuerdo y nuestro cariño a la Foca González. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. No, ¿se hizo paraguayo? Sí. ¿Eso dicen en Perú? Un reporte peruano dice: la Foca González se ha tenido siempre como principal referencia a su paso por el fútbol de Paraguay, país con el que logró una fuerte identificación al punto de haber adquirido la nacionalidad guaraní. Viste que no estoy equivocado. La Foca González.
La Foca González. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Con CNT los sueños se cumplen, 1.800 millones más un departamento y un auto en el poderoso. Un Tesla Model 3 en el grandioso y sale sí o sí. Un Subaru STI Peri CNT Cheporemoy. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana con hasta 50% de descuento en todos los productos de Samsung. Con tus compras participas en la promo 1.000 millones en premios. Sorteamos todos los días millones en guaraníes en efectivo. Con tu compra salió gratis y en el sorteo final una increíble Amarok Full Equipo. Y como si fuera poco, por tu compra te llevas una cuota de regalo. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas. Disponible en todas sus tiendas de líneas del país. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Tenemos que descansar y prepararnos, ir partido a partido. Y vamos viendo un día a la vez y Lalo. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez y Lalo. Un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Un día a la vez y Lalo. Un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Chiqui Arce ayer en la conferencia. Sí, ayer. Un día a la vez. ¿Y escucharon un día a la vez? Sí, el famoso paso a paso, en otras palabras. Porque en ese momento se le preguntó sobre los rivales, sobre Olimpia Nacional, los rivales del título, y hay que ir viendo paso a paso lo que suceda. Academia de Fútbol Legends RS24, un enfoque con alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.y o contacta al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RS24. Claro, Lalo vino acá y se sentó. Dijo algo y nos desmayamos todos. Barton, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Barton Gold de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha tenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para estilar tu industria de depósito. Fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más información al 437.000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Acá está el hijo, ese que vos decís, el hijo de la Foca. El hijo de la Foca, sí. Ahí está. El hijo de la Foca. Sí, acá está Banda Roque Cubilla con Camaraza. Ah, mira. Nacional. Camaraza, el jugador. Sí. No, así mismo, en homenaje a la Foca González. Ay, qué risa que me dan. A tu muñeco se lo voy a aplicar. La cuña se siente. La pucha. Así mismo, chiqui. Insecticidas Knockout con alto poder residual no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y rastreros. Knockout con el sello y garantía de base. La Liquivan más grande del país está de regreso. Liquivan Electrovan. Hasta el sábado 5 de noviembre vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Lavarropas LG, 9 kilogramos en cuotas de tan solo 183.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, tráelo a Erimark y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Positron y Santec y otros que harán que tu motor sea más seguro, confortable, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas por compras de lubricantes Petronas. Ya estás participando, entérate más en redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. ¿Tienes que ver cuánto dura Juan José Zapac? Porque tenemos Red Monumental Satelital.
Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Atención Villariza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local. Bonpoleski número 45, estamos sobre Bonpoleski casi 24 de junio en Villariza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. En su campo, menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. ¿Qué es lo que es la maldición de la foca Sí, en aquí Alianza? reporta un medio peruano que en su momento hizo un material especial sobre él, que cuando fue despedido en 1977. Después de acá se fue a dirigir. Exactamente, de Alianza Lima. Le atribuyen una supuesta maldición que endiló Alianza Lima cuando fue despedido de la dirección técnica del club en 1977, y a la que la sabiduría popular, entre comillas, atribuye los 19 años sin campeonar que pasó el cuadro íntimo. ¿Y esa es la maldición Villanueva? ¿Lo sabes? Sí, algo. ¿Qué es lo que sabe algo? ¿Y de eso? ¿Quién ¿Te contaste una vez? ¿Ah, te conté? Sí. La maldición Villanueva también se... Le decían la foca porque cuando marcaba sus primeros goles hacía el gesto de una foca. Con los dientes. De esto como foca. Con gol. Con gol festejaba como... Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieren pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. ¿Dónde nos quedamos, niño? Aquí encontré un poquito más sobre 1977. Alianza se perfilaba para lograr el bicampeonato. Su DT era la Foca González, pero faltando pocos partidos fue separado sin explicación alguna y reemplazado por el uruguayo Juan Eduardo Hover, quien al final saboreó el título. ¿Es Hover o Hoveker? Hover. H-O-H. Espera, ese fíjate si no es preparador físico. Juan Eduardo Hover. Juan Eduardo Hover también es preparador físico, fíjate vos. Ese creo que dirigió a... ¿No es preparador físico también? No dice. Fue delantero de Peñarol. No, pero cuando ejerce la dirección técnica. Argentino, nacionalizado uruguayo. El mismo, Peñarol. Y no era preparador físico. ¿No? Aquí por lo menos habla solo de la trayectoria como jugador. Porque fue técnico de un partido de la selección uruguaya siendo nacionalizado uruguayo pero argentino. El mismo, Dice entrenador. No, yo pregunto si también fue preparador físico, tipo Coutinho, el de Brasil, que era más preparador físico que técnico. Fue técnico de Uruguay en el Mundial 70 en México. Sí. Pero no habla por lo menos de este reporte. ¿Y él le reemplazó? Él le reemplazó. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central, España 330, San Lorenzo, Unisal. Sanicer y Claucol se unen para potenciar a la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores mensajes de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Alijillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Azul y fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Hasta agotar stock, te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Bueno, está el porcentaje, no hay fútbol hoy ni mañana. Así es, vuelve el domingo. Domingo, lunes, martes la siguiente fecha. Trajo bocadito, vos llegaste tarde. Llegamos tarde para el estamos ofreciendo mucho de Nicanicha, trajo bocadito, trajo postre, trajo gaseosa, trajo... De todo trajo de Nicaniza en su despedida. Que le vaya muy bien, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Agradezco también la oportunidad, don Arturo. Por favor. Lo que me diste realmente en un momento difícil de mi vida después del COVID. Tu llamado me recuerdo un día miércoles, me decía, Denny, ¿no crees que trabajas en la radio?
Y yo asustado te dije, así con duda, y me dijiste ahí, vení mañana en casa, fue un jueves, y el viernes ya estoy aquí. Así de rápido. Me recuerdo muy bien. Yo no suelo atender llamadas, número desconocido, ¿verdad? Entonces ese día, no sé por qué razón atendí. Pero había otra persona que tenía tu número, me confundía. No sé. Yo tengo acá, te puedo mostrar. Y me decía, este no, además su número me decía. Puede ser. No, es que puede ser, no vaya a ser Francisco. Claro. Anterior línea. Sí, yo salí al COI en ese momento, difícil era. ¿Por qué me decía llamó Arturo y, bueno, un jueves ya acepté, ¿verdad? Y un viernes acá yo tenía el micrófono lejos. Y me dice Arturo, tenés que ponerte cerca para que salga mejor, me decía. Si el oyente quiere llamarle, llámele al Recoman, se va. 618 cumple. Así que gracias por todo, Denis, que sea con esto, lo dice Francisco en nombre de todo el equipo en Sportivo Luqueño. Muchísimas gracias. Muy, pero muy difícil. Así es. Todo una ciudad, Sí. Él tiene que rendir examen todos los días a una ciudad. Es un gran desafío. Sí, señor. Rubilo, que es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegidos los mobiliarios que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras, registro vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilo, que alarmas, estés donde estés. Qué lástima, pero adiós. Qué lástima, pero adiós. Gustavito te dedica. Gracias, Gustavito. Gustavito tuvo lo que hizo palabra para Denis Canizal. Sí. Las bocas para unas lágrimas incluso. Ya probaste Sorteo, ingresás a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes, te regalan bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Hola. Hola. El Recoman, con tanta sabiduría nos dijo que sin delantero él hacía 6-0 con táctica. Así nos dijo a nosotros cuando vino. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Así nos dijo será. Hola. Hola, Denis. Sí, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? A la pucha, que te vaya todo bien, Denis, en Sportivo Luqueño. Muchísimas gracias. Llévalen a mi sobrino, ahí será. Y vamos a ver. ¿Por qué, Pio? Tiene que desearte y condicionarte. ¡Hala! Pues es lo mismo que quiero votar por vos y soy presidente. ¿Qué cargo Pio me va a dar? Eso es lo primero que quiero ser senador. ¿Y yo, Pio, qué voy a hacer? ¡Hala! Vení al Shopping Marical, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Marical, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al Aldenor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Hola. Arturo. Señor. ¿Puede ser con Denis Cañiza? ¡Hala! Tadecina bien. Cañiza. Caniza. Sacarle la I. Cañiza. Brillante. Repetí conmigo. Denis Caniza. Denis Cañiza. Caniza. No Cañiza, Caniza. Cañiza. Sí, Denis nomás decir. Está bien, hay cuama. Que le saluden a Denis. ¿Por qué Pio va a cortar? Voy a quedar yo como la mierda. Hola. Hola. Vos lo que perdiste es la paciencia. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento de la cuota 1 de la 2 en los planes Interplan, Superior Plus, Familiar Máximo y Doctoplan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga CPS, abierta a todo público. Kaiser te premia por sus 40 años. Puedes ganarte una consoladora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 biciculers repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata y ya está participando. Seguinos en redes sociales como Kaiser Paraguay. Vean la foto de Gustavito Sánchez en Instagram y van a entender muchas cosas de lo que es el contagio. Hola. Méndez. Sí. Quiero darle mi felicitación y también desearle mucho éxito a Denis Cañiza, comandante, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Denis, asegura que por favor una cabina de siempre para nuestro comandante, por favor. No, lo primero que voy a hacer Él no está encargado, él es de fútbol, no es de comunicación. Dale, bien, hola. Hola, Denis. Señor. Hasta hoy nomás, Hasta hoy nomás, señor. Qué suerte. Chao. ¿Qué te dijo? Qué suerte, dice. No, pues yo sabía que iba a haber de esto. No, está bien. Perfecto. No, yo sé lo que. Yo sabía, pues además todavía. Hola. Arturo. No, chelo huevo. Perdón, me salió del alma. Fifima despierta con estos super descuentos 35% off en los mejores souvenirs de calidad superior. Aprovecha esta promo y descubrí el descanso que te mereces. Super espuma, Fifima despierto. Hola. De tablón, viejo de calzoncillo será. ¿Cómo va a decir por mí que soy viejo?
mal educado, pelotudo, imbécil, renacuajo, cría de sermoneros, batracio, imbécil, ¿me entendés? No quiero reiterarte lo que te digo, imbécil, pero voy a tratar de decirte y reiterar que sos un imbécil, un renacuajo, cría de anfibio, batracio, imbécil. Tirasol, bueno, estamos yendo. Hola. Hola, Arturo. Señor. Mucha suerte para Caniza, para el nuevo emprendimiento en el Deportivo Luqueño. Muchísimas gracias, Ojalá que vos no le traigas ahora al presidente de la Olimpia en el lugar de Caniza, ¿no? A Miguel Cardona, ¿verdad? ¿Miguel? Y sí, Miguel Cardona, no le traigas ahora así todos los días, ¿te acordás de él? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, gracias, Denis, por todo. Va a estar acá, dice Julio Juan, el martes. El martes, cumpliendo un año monumental. Gracias por todo. Gracias y que sea con éxito en Deportivo Luqueño en el nuevo cargo de tu vida. Gracias, Arturo. Nuevo gerente deportivo. Éxito, Denis. Deportivo Sí, Luqueño. señor. Con éxito, que le vaya bien al Luqueño, porque si le va bien al Luqueño, quiere decir que te va bien a vos. Muy bien, muchas gracias. Así que sea lo mejor. ¿Querés decir más palabras para Denis Caniza? No, mira que ahora, aprendimos mucho con él. Ahora ya le dijo ayer a Balota cuando tuvo Balota, la Olimpíada, Sí, Denis le dijo, Denis, espera un ratito. Sí. Luqueño le dice al pueblo olimpista, que así es, ¿verdad? Así es, señor. Tiene que defender su propio interés deportivo luqueño sin dejar reconocer su rica historia en Olimpia, su rica historia nacional, como fue 2 veces campeón, y jugó en Deportivo Luqueño. Y te fuiste con la brazalete de capitán. Sí, señor. Y hoy Sí, volvés como gerente deportivo con una gran responsabilidad para todo un pueblo. Así que Denis, que sea lo mejor para Muchas gracias, Arturo. Denis Caniza. Ya un beso. Campeonato cerrado, Arturo, complicado digo porque somos 3 campeonables y nosotros que estamos terceros, pero a solamente 3 puntos de la punta todavía tenemos chances. No está fácil para nosotros, por supuesto, por la situación, pero ya tuvimos mucha experiencia de venir un poco de atrás y salir campeón, así que vamos a pelear hasta la última fecha con todo. Rivales siempre importantes. El partido ayer un partido muy complicado, el rival muy meritorio el trabajo que hizo, así que lo ganamos apretadito. Y así es, Arturo, así se definen los campeonatos. Yo creo que esto se define en la última fecha y cualquiera de los 3 que se lleve el título seguramente va a tener el mérito de hacerlo, porque no hay grandes diferencias de equipo, pero sí está cerrado el campeonato, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, Arturo. Estamos con la esperanza de tener la oportunidad de ser nosotros los que levantemos la copa. Bueno, el Cerro está ahí peleando el campeonato nacional, Olimpia, Cerro en ese orden, y el lunes es en Tuchucuá el partido donde Cerro visita Libertad, Juan José. Sí, un partido muy difícil. Libertad ganó ayer también. No viene en un gran nivel, pero acá, como dije, no hay grandes diferencias. Hay mucho equilibrio, Arturo, en todos estos equipos campeonables. Lo mejor de todo es que da gusto que el campeonato se defina así. Nos hubiese gustado tener algunos puntos más y depender de nosotros mismos. Hoy dependemos de otros. Con una pequeña diferencia ya hay también es importante para los que están adelante, así que dependemos de que no ganen todo su partido y nosotros sí hacerlo, así que es una clara desventaja, pero como dije, no hay mucha lógica en el fútbol, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y nada más, Arturo, muy confiado en poder lograrlo. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo de la mejor manera y después esto evaluar varios factores internos importantes para hacer un Cerro más competitivo. Lo está diciendo vos. Pero bueno, ahí estamos. No se entiende, Juan José. Si yo te pregunto ahora si podría ser transferido Duarte, no lo vas a decir, pero tu palabra como... No, es que no me interesa en absoluto. Espera, ahora Juan yo te digo, Arturo, quiero pensar Juan en que tenemos en todos los factores que no nos dieron el rendimiento ideal este año, las lesiones, los problemas, roturas de ligamentos, jugadores estratégicos. Nosotros estamos pensando en nuestra propia infraestructura y logística interna de qué es lo que falta, ¿verdad? En qué necesitamos para lograr un rendimiento más estable. Nosotros empezamos este campeonato con una clara ventaja de 6 puntos.
no la pudimos mantener, y después volvimos a pasar al frente y tampoco la pudimos mantener. Entonces tenemos que ver nuestras propias limitaciones. ¿Por qué no podemos despegar cuando llegamos al frente? ¿Y por qué no podemos sacar diferencia con un plantel tan importante? Así que vamos a trabajar en lo nuestro, así como todos se van a dedicar a su equipo. Eso es totalmente independiente a la definición de campeonato, hacer una evaluación y presentar un equipo más competitivo para Copa Libertadores, un equipo que anímicamente vaya creciendo, que pueda mantener resultados, que tenga más sobriedad en todas sus líneas y que vaya repuntando como fue el equipo que pensamos este año y que por momentos se mostró y por momentos no, de esa forma. Así que vamos a trabajar mucho y ese es el camino. Yo te entiendo, Juan José, pero tenés que comprender nuestra posición de las preguntas. Yo entiendo, nos van a evaluar, quiénes se yo no quedan. estoy pensando en vender ahora, Arturo, nada. No, y por eso yo te pregunto, No exactamente como pienso, no deja de hacer una pregunta, tanto se habla, que te puedo decir como presidente de Cerro, Juan José, ¿hay posibilidad, no hay, no satisfacen las ofertas? Ojalá que sí, Arturo, ojalá que sí, pero bueno, esto vamos a ver cuando termine el campeonato. Ahora, como dije, él tiene un contrato nuevo, muy auspicioso para él, y tiene que recibir muy buena propuesta para irse del país, ¿verdad? Sabemos que la diferencia en el exterior es muy importante. Pero vamos a ver, Arturo, apenas termina el campeonato, tenemos vacaciones un poco largas, vamos a decir, y vamos a ver cómo trataremos de terminar de la mejor manera, que es la prioridad de hoy. Y evaluando, como decía Juan José, a favor y lo que está en contra, la evaluación que se lo hace con los componentes del departamento de fútbol, para saber dónde sí y dónde no, dónde ajustar. Por ejemplo, podrás contar con Robert Morales, con la recuperación de Sergio Díaz, o termina el contrato de Sergio, Juan José. Morales no, seguro que no. Sergio es un préstamo, ¿verdad? Morales es nuestro. Sí. Hay una diferencia grande ahí, claro, en la situación, pero veremos. Yo creo que Sergio tiene un contrato de 2 años. Creo, no estoy seguro porque no puedo tener en mi cabeza todos los contratos. Sí. Pero sí, ahí está haciendo su recuperación, está viniendo bien. Fue un jugador que nos faltó, como también Robert. En el mejor momento nos quedamos sin ellos y tan pronto prácticamente nos jugaron este año. Y esto es así, ¿verdad? Lastimosamente. Pero ahí están, así que pensamos a corto plazo tenerlos de vuelta. Te voy a hacer una pregunta, Juan José, muy respetuosa, no te alteres, porque a Cerro le falta carácter. Una pregunta desde afuera y vos que estás adentro, en los jugadores, ¿considerás que es así? ¿Personalidad? No sé si le falta carácter. A Cerro le faltan muchas cosas, ¿verdad? Le faltan muchas cosas. Después vamos a analizar internamente qué le falta y qué le sobra. Ayer vimos un equipo con carácter porque apenas fallamos el segundo y el tercero y nos viene una contra con un buen gol del empate de General Caballero. Meritorio, por cierto, porque la realidad es que empezaron bien mejor que nosotros, ¿verdad? Empezaron con 2 o 3 opciones de gol. Empezaron ellos y después equilibramos y fuimos creciendo. El carácter que muestra el equipo, que a 2 o 3 minutos de recibir el gol, un gol inesperado, que es un castigo cuando no se marca, a los 2 o 3 minutos nos volvimos a poner en ventaja, ¿verdad? Y al ponernos en ventaja, tuvimos 2 o 3 opciones para el 3-1 y no lo hicimos. Entonces, ¿qué pasó? La presión del rival nos llevó a arriesgar un empate. Y bueno, si eso es una falencia, probablemente sea una falencia. No asegurar, no definir el partido, que terminamos definiendo positivamente, pero como dije, para ganar un partido hay que marcar un poco más de goles. Pero tuvo carácter para marcar una diferencia y aguantarla. Sí, nos falta más definición, así que a seguir trabajando. Las 2 últimas preguntas, José, porque dentro de tu actividad tenés muchas cosas. Jan, sí, el arquero. Muy buen arquero y toda una acertada, hicieron el esfuerzo, pasa un gran momento el arquero de Cerro. Compramos el 100%, nos costó un huevo, pero es nuestro. Y es lo mejor que hay. Realmente impresionante lo que ataja, una pelota falló, una que sale a sacar y la pelota pasa.
que fue peligrosa, pero todo lo que sacó antes y después demuestra que hoy el arquero número 1 fue paraguayo. Lo dijiste, considerado el mejor de Sudamérica en su oportunidad. Y que eso digan los periodistas, los especialistas. Para nosotros acá adentro, el mejor, yo creo que es el mejor con Olveira, ¿verdad? Sí. El Olimpia está muy bueno. Creo que es un arquero que ha salvado numerosos partidos del rival. Para mí lo mejor es en lo que puedo ver. Una pregunta que no me haya decir, no sé, voy a ver. ¿Muñoz continúa en Cerro? Muñoz, no creo. No creo porque tenemos los otros arqueros ya que están esperando. Bueno, y ahora sí lo necesita un espacio, sí. Pero siempre está ahí a la orden del técnico como un ejemplo de jugador. Seguramente ya lo que nos dio 2 títulos junto con Jan. Hay cosas muy meritorias, Arturo, con él, así que es un ejemplo para los grandes, para los chicos que llegan. Pero yo creo que termina el contrato y tenemos que ver un poco también nuestros chicos que están esperando una oportunidad. Ese es mi punto de vista. Vamos a ver qué dice el técnico y vamos a ver qué dice el departamento de fútbol. Pero de buena a primera yo creo que va llegando seguramente su finalización de contrato. Bueno, lo último porque dijiste ya claro, evaluación, terminado el campeonato y Cerro peleando el campeonato. Tu opinión sobre Nacional y Olimpia, ¿cómo lo ves a los rivales de Cerro? Muy bien a los dos, muy bien. Yo creo que están en su mejor momento y no en balde están peleando el título. No hay ninguna duda de que son los dos equipos que han hecho un gran trabajo, viniendo adelante, viniendo atrás. Todos tuvimos en punta, todos tuvimos segundos, terceros y hasta cuartos si se quiere, pero en poca distancia entre todos. Así que no hay duda de que la competitividad es buena y que estos equipos tienen los méritos también para el campeonato. Tenemos que descansar.